noches, Buenas Mónica y Juan Camilo. ¿Cómo noches. vamos? ¿Cómo estás, Bien, bien, doctor? Doc. ¿Cómo va todo por allá? Excelente. Bueno, Juan Camilo, cuéntanos de qué se trata hoy para que toda la audiencia sepa qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Buenísimo, claro que sí. Entonces le damos la bienvenida aquí a todos los presentes. Las gracias, obviamente, por dedicarnos su tiempo oyéndonos y viéndonos en la noche de hoy. De hoy Creo que viernes. todos están en noche de hoy viernes. Sí, empezamos con el doctor Benjamín Ramírez, nuestro primer meeting de movimiento y salud, en donde la idea es, tendremos a lo largo del mes charlas los fines de semana, la primera charla con el doctor Benjamín, y lo que vamos a hacer es hablar de esas dos cosas, específicamente de temas que tengan que ver con el movimiento y cómo también eso va relacionado con la salud y también cómo poder mejorar nuestra salud. Y pues hoy vamos a tener una muy buena charla con el doctor Benjamín, en donde vamos a hablar de cómo adelgaza el cuerpo humano para que los presentes puedan entender un poco más, porque creo que cuando nosotros sabemos y entendemos cómo funciona nuestro cuerpo, cómo reacciona frente a cada uno de los alimentos que consumimos, pues la educación es más fácil que las dietas, ¿cierto, Doc? Sí, tal cual. Pues, y más ustedes que se dedican a la parte de acondicionamiento físico y deportivo, pues es importante entender cómo uno adelgaza, cómo uno pierde peso, cómo uno hace una recomposición corporal, porque pues el común denominador de las personas piensa que simplemente es meterse a un gimnasio y que eso va per se con la afiliación, que apenas usted firma ya usted va a perder peso, se le va a marcar el abdomen y se va a volver fit. Cuando ya pasan los meses y usted se da cuenta que eso no pasa, usted dice, algo sucede que no va acorde a la inversión que hice. Y pues básicamente es porque la gente no entiende eso, no solamente el hecho es moverse y gastar energía, sino pues entender por qué muchas veces uno tiene una composición, porque el colombiano promedio tiene un tipo de cuerpo, porque los latinos somos diferentes, por ejemplo, a un nórdico, porque las mujeres, por ejemplo, tienen grasa en algunas partes y los hombres en otras, ¿sí? Y eso manda mucho, pues, digamos, el entendimiento a no tener paradigmas o estereotipos de que todos tenemos que ser fitness y pues lo que nos ven en las redes sociales, que si no tenemos entonces los brazos grandes, el abdomen marcado, entonces no tenemos un cuerpo interesante o no gozamos de una buena salud. Entonces es muy importante entender pues ese tipo de acontecimientos para uno no hacerse falsas expectativas. Dos, no caer en eso es lo que cae la cantidad de la gente en dietas milagrosas o en medicamentos, en fármacos para el recambio de la composición corporal. Bueno, tantas cosas que uno ve de garaje, los balines, las inyecciones, la gonadotropina clínica humana, la dieta romana, todo ese tipo de cosas que van en contra de lo que uno hace como médico, que es promulgar la salud y hacen es poner en riesgo a la persona. Totalmente, y lo mismo pasa también desde el punto de vista del ejercicio, ¿no? Yo creo que es bien importante y digamos que eso es lo que queremos buscar en este primer meeting y en lo que vamos a hacer de aquí para adelante también. En cada una de las charlas es eso, es educar a las personas porque el ejercicio es salud, el movimiento es salud y así es que lo debemos ver. Y la salud tiene varios componentes, ¿no? La salud no es solamente tu apariencia, sino es básicamente que tengas una habilidad de moverte, que tengas una calidad de vida, ¿no? Que no estés con dolores, ya sea dolores por el mismo ejercicio, sino también dolores causados por otros componentes, como puede ser la misma alimentación también. Entonces, lo que hablábamos de los dolores de cabeza, o sea, si en tu vida en tu diario vivir, todos los días tienes un dolor de cabeza o te sientes bajo de energía, ¿sí? Pues digamos que la idea es que tanto el ejercicio como una buena alimentación colaboran a ese tipo de logros, ¿no? A tener una vida más llevadera, a tener una buena vida y a disfrutar de lo que uno quiere hacer, porque yo creo que eso es
lo que la mayoría de las personas quiere hacer, ¿no? Quiere mantener esa capacidad de poder realizar actividades, de poderse mover sin tener que sentir esos dolores, sin tener que restringirse, ¿no? Sí, lo que pasa es que pues, eso va cambiando a medida que uno va cogiendo años y que va teniendo otras facetas en la vida. Entonces, por ejemplo, cuando uno se mete a hacer ejercicio en la adolescencia, uno quiere composición corporal, ser fuerte, levantar mucho peso, definir los músculos. Ahora con las redes sociales, pues uno quiere mostrar su cuerpo y quiere que la gente lo vea cómo es uno definido en el transcurso del año. Y fíjate que uno va cambiando en edad y va cambiando, pues digamos, los objetivos. Ya después tú haces ejercicio por salud, porque ya tienes unos hijos, ya no tienes mucho tiempo para invertirle, por ejemplo, actividades como la actividad física de 3 horas en un gimnasio. Entonces lo haces más que todo es por cuidar lo que ya trabajaste en algunos años. Y a medida que van pasando, pues los años ya lo vas haciendo es para que la máquina no vaya sacando la mano, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y Correcto. eso tiene que ver con la ejecución del movimiento, con el correcto uso pues, de los implementos que uno usa para hacer alguna técnica de movimiento, para evitar lesiones. Y fíjate que nadie se preocupa por eso. Uno simplemente ve, hagamos una rutina, síganme en las redes sociales y hagamos hit y para todo el mundo lo mismo. Y pues Correcto. lesiones deportivas, lesiones por la mala ejecución del movimiento. Y no se le enseña a las personas realmente a hacer lo que se debe hacer para cambiar la composición corporal, para entender, como te decía, la fisiología de cada uno, que es muy individual, y sobre todo pues los objetivos a corto, a largo y a mediano plazo que tiene una persona con el movimiento. Y lo mismo pasa también con la parte de alimentación, ¿no? Sí. Muchos consejos, el tema de redes con los jugos verdes, el limón y el agua en la mañana. El vinagre. Bueno, sí, no sé cuántas soluciones milagrosas cuando realmente, e incluso alimentos supremamente costosos que en algunos casos no son necesarios para que uno coma bien. Uno no necesita tampoco desocupar sus bolsillos, es lo que nosotros pensamos. Así es, así es. Simplemente hay que educarse. Sí, la idea es educar tanto desde la salud y desde el entrenamiento, cómo moverse bien, moverse sin dolor. Por esta pandemia que hemos tenido ahora, la gente está recluida en sus casas. ¿Qué pasó? Muchos tenían sus escritorios, sus buenas sillas en sus oficinas y ahora se encuentran con que en casa no tienen ese tema. Y muchos de nuestros alumnos se quejan de dolor por esas malas posturas y todo eso. Entonces, esta pandemia nos ha llevado a abrir una nueva temática que es, desde casa tengo que tener los instrumentos para poder trabajar, entrenar y también la correcta nutrición. Entonces, un poco, este meeting es un poco llevar y acercar la gente hacia lo que queremos aportarles desde el conocimiento que tiene, todo el conocimiento que tiene el doctor y el conocimiento que tenemos nosotros con esta serie de charlas que vamos a hacer hasta el 1 de mayo. Bueno, y cuéntanos, Mónica, las fechas de las charlas para que la gente que está conectada sepa qué días van a ser, qué temas van a ser, y comenzamos entonces con esta. Perfecto. Entonces, el próximo, bueno, hoy estamos con el doctor Benjamín, PhD. La otra semana estaremos con un team leader de Panamá, Juan David Méndez. También es fisiólogo y dietista. Y dietista, sí. No sé si Juan David nos está escuchando. Esperamos que estés por ahí, Juan David, desde Panamá, escuchándonos. La siguiente, eso será el próximo sábado, 2 de la tarde. Después, siguiente 1 de mayo, estaremos nosotros, Juan Camilo Rojas, Mónica Bustamante, con el tema hipopresivos. Hablando de gimnasia hipopresiva, sí, enfocada en fitness principalmente, que es, sí, lo que manejamos nosotros, no como rehabilitación, sino ya como trabajo de acondicionamiento, que es bastante bueno para aquellos que les molesta la espalda, que quieren hacer un trabajo de zona media de forma segura. Entonces va a ser una charla bien interesante. Para las mujeres también es muy bueno, sobre todo después del embarazo, pues porque o antes del embarazo también. Antes del embarazo, como prevención también. Porque pues esa zona digamos que a diferencia
a diferencia de los hombres, pues las mujeres tienden a tener ahí mucho más espacio y el correcto fortalecimiento de la faja abdominal y del suelo pélvico, pues obviamente termina ayudando muchísimo en la prevención de temas como la incontinencia urinaria, ¿no? Quedamos adelante. Se nos pasó con Juan David, son los 7, la de TACFIT. Sí, 7 componentes clave de TACFIT que estaremos hablando, esa es en la charla con Juan David. Juan David. Y la última charla, esa charla con nosotros será próximo, el 1 de mayo, 11 de la mañana, y a las 2 de la tarde tendremos al doctor Juan Guillermo Zúñiga, ya les digo, porque es que la charla de él es la importancia de las zonas de entrenamiento para mejorar el rendimiento, como para encontrar la frecuencia cardíaca ideal para la quema de grasa. Perfecto, entonces lo que estaremos hablando con el doctor Juan Guillermo en esa charla del 1 de mayo es básicamente cómo identificar las zonas de entrenamiento y el correspondiente al objetivo que esté buscando cada una de las personas que esté haciendo su entrenamiento. ¿Sí? Entonces vale bien interesante. Ese es un temazo y están con el propio. Sí, señor, así es. Sí, señor. Referente en Colombia del estudio del VO2 máximo. Así es. Entonces él estará contándonos toda esa parte, cómo se detecta también a través de estudios y exámenes como el, ay, se me olvidó cómo se llama eso. La ergospirometría. La ergospirometría. Gracias, Doc. Sí, eso. Sí. Esa. La que ya te hicieron. Sí, la que ya me hicieron. La que ya te hicieron que repetir en poco tiempo. Sí. Doc, entonces creo que podemos dar inicio a la charla sobre el tema que vamos a tratar hoy contigo. Bueno. Y a las personas que están conectadas, porfa, pues estén súper pendientes, no se desconecten de la charla porque al final vamos a tener unas muy buenas sorpresas, ¿sí? Tanto por parte del doc como por parte nuestra, pero principalmente hoy como es la charla del doc, pues las sorpresas grandes van a estar por parte de él en cada una de las charlas, esa es la idea, ¿vale? No solamente darles contenido, sino también posibilidades para que puedan continuar su camino en esto que es el correcto cuidado de nuestra salud y de nuestro movimiento. Ahora sí, Doc, todo tuyo el escenario. Camilo, muchas gracias. Mónica, muchas gracias. Bueno, el tema del día de hoy, a todos los que están conectados en este momento, pues para que puedan ver la presentación, estamos transmitiendo a través de YouTube y de Facebook, y ahí pueden ver unas diapositivas, unos slides que vamos a compartir para el desarrollo de esta charla. Entonces, como lo mencionábamos al inicio, pues lo importante del tema es básicamente entender cómo adelgaza el cuerpo humano. Y es una de las cosas que pues la mayor parte de las personas se preguntan cuando comienzan a hacer actividad física, cuando comienzan a hacer ejercicio y cuando se involucran de pronto en alguna rutina de movimiento. Entonces, la razón de adelgazar, pues no solamente involucra la pérdida de peso como tal, sino el cambio en la composición corporal, de desarrollar una manera que le permita a la persona desgastar ciertas bodegas que tienen de pronto un acúmulo de tejido, que en este caso es un tejido de energía de reserva, como lo es la grasa, y que en algunas ocasiones puede comenzar a generar algunas enfermedades o patologías. Entonces, el tema del día de hoy es cómo adelgaza el cuerpo humano, y quiero comenzar con esta imagen que estamos viendo en este momento, que es de, digamos, un caso en particular de cómo pierde peso una persona que tiene obesidad mórbida. Entonces, miremos pues aquí, es un paciente que comienza consulta en el año 2021, el mes de enero, el día 20 de enero, un paciente joven, masculino, de 140 kilos, colombiano, y efectivamente pues lo que llama la atención no solamente pues es su peso en relación con su estatura, que pues uno obviamente al ver una estatura de 1,72 con un peso de 140, pues ustedes ya obviamente podrán imaginar las proporciones, y vamos a ver que tenemos una persona que tiene una composición corporal que presenta mucho más tejido de reserva en energía, en este caso la grasa, 70 kilos, para 69 kilos de un tejido libre de grasa, que en este caso serían sus huesos y sería su tejido muscular,
que es lo que nos permite hacer en este caso pues una máquina como el InBody 770, que es con el que se le hace la mayoría de los diagnósticos de composición corporal a los pacientes que asisten a mi servicio de nutrición clínica. Entonces vemos pues un paciente de 140 kilos que en su primera intervención pues lo que tenemos es un hígado graso no alcohólico. Ese hígado graso, pues yo siempre se lo explico a los pacientes como algo muy sencillo de entender y simplemente hagan de cuenta que el hígado es una bodega y esa bodega pues tiene una reserva, o sea, tiene una capacidad y esa capacidad ya está llena. Más o menos uno estima que una persona adulta sana debe tener máximo 100 centímetros de grasa visceral. Cuando se sube de 100, habitualmente se habla de un hígado graso no alcohólico por impedancia eléctrica de alta sensibilidad, en este caso con este equipo. Entonces, el hígado graso, como les contaba, es una bodega que ya tiene las reservas de energía satisfechas y que toda la, digamos, comida que nosotros ingerimos llega efectivamente a esa bodega, pero como no hay dónde meterla, no hay dónde parquearla, pues efectivamente toda esa comida o esa reserva comienza a pegarse afuera, literalmente a quedarse afuera de la bodega. Y eso comienza a generar un problema de logística. Básicamente la logística que es que la grasa que está en el interior de ese órgano, en este caso, pues los triglicéridos, que ya vamos a ver más adelante, tienen que salir a buscar dónde gastarse, que básicamente es el adelgazamiento. Y en ese proceso, pues la bodega va a comenzar a repartir esas cajas, por llamarlo así, a buscar otras bodegas distintas para poder darle movilidad. ¿Por qué siempre el afectado es el hígado? En este caso, ¿por qué es tan llamativo el hígado en otros tejidos? Porque el hígado es el primero que se encarga de recibir gran parte de los alimentos que nosotros ingerimos en el día a día, porque él es, hagan de cuenta, el centro de acopio, él es el que recibe, identifica, verifica y comienza a repartir, hagan de cuenta que es la DIAN, por llamarlo así, aunque trabaja mejor. Entonces, efectivamente, comienza a hacer el control y comienza a repartir lo que se necesite llevar a otras partes, en este caso, pues energía. Y cuando obviamente su capacidad de trabajo está saturada, pues toda la carga queda afuera y eso comienza a generar problemas de salud. En este caso, pues un paciente como estos puede ser hipertensión arterial, diabetes, puede generar algunos tipos de cáncer. En un paciente de estos puede presentarse muy comúnmente una apnea del sueño, en un estadio muy temprano, en una edad muy joven. Y esto pues efectivamente disminuye la calidad de vida de esta persona. Entonces, vamos a ver en el transcurso de la charla cómo hace el cuerpo humano para hacer este cambio que están viendo acá. Estamos viendo este mismo personaje el mes de abril, el día 15, es decir, el día de ayer, con 118 kilos. Estamos viendo que la persona ha tenido una buena pérdida de peso, y no solamente de peso, sino de factores de riesgo. Miren, pues, por ejemplo, de 270 centímetros, estamos hablando de una persona con 230 centímetros de grasa en las vísceras en tan solo 3 meses. Entonces ya hemos visto entonces esa bodega que está sacando esa reserva y se está utilizando en otros tejidos, lo que le ha permitido a la persona perder peso, ¿sí? Y no solamente peso, sino que ya hicimos algo muy importante, que es lo que yo quiero que ustedes vean en esta imagen, y es cómo la persona ya no tiene una composición errática. Errática es que, fíjense que en esta primera intervención la persona tiene 69 kilos de músculo con hueso versus 71 kilos de grasa. Ahora miren, esta persona es la misma, 65 kilos de músculo, 65.6 kilos de tejido muscular versus 52 kilos de grasa. Ya es menor la población de reserva que la población de gasto. Entonces, esto es una cosa importante porque lo que uno busca de un paciente cuando pierde peso es lograr esto, una recomposición corporal, y lo normal de un ser humano es que tengamos más motor, es decir, tengamos más tejido con mitocondrias, en este caso músculo y hueso, que un tejido de reserva, que en este caso es un tejido adiposo. Entonces, fijémonos que en este caso hemos visto varias mejorías. En la grasa, vemos que de 70 kilos de grasa ya van 50, entonces estamos hablando de 20 kilos de grasa relativamente en un periodo corto de tiempo. No hay un sacrificio muscular tan interesante, solamente ha perdido 3 kilos de tejido muscular y versus obviamente 20 kilos de tejido adiposo. Eso es una relación costo-beneficio bastante interesante, a eso lo llamamos adelgazamiento, y eso es lo que quiero hablarles el día de hoy a través de los slides que les voy a compartir en esta presentación. Y lo más llamativo de los seres humanos es dónde se nos deposita la grasa, porque el tejido adiposo, al depositarse, por ejemplo, en la cara, en los brazos, en las piernas, en toda la geografía del cuerpo humano,
una de las cosas trascendentales es que hay sitios donde no tenemos órganos tan importantes, por ejemplo, nuestras extremidades no alojan, digamos, órganos muy relevantes de los cuales, digamos, podríamos omitir en dado caso, pero en nuestra cavidad abdominal casi que la mayoría de nuestros órganos son vitales, ¿sí? Entonces ahí tenemos, digamos, el riesgo. Una persona que tiene casi 30 kilos de grasa en su cavidad abdominal, efectivamente la urgencia es intentar disminuir ese panículo adiposo lo más rápido posible, sin comprometer efectivamente su capacidad vital, es decir, no perder músculo ni hueso en el proceso, a lo que llamamos un proceso de adelgazamiento o recomposición corporal. Entonces, esto que les estoy mostrando en este momento es a lo que llamamos adelgazamiento. Es disminuir la carga de la persona, disminuir las bodegas de la persona a través de utilizar, digamos, energía que está acumulada en un tejido, movilizándola hacia otros lugares donde puede llevarse a cabo un gasto. Esa grasa no se desapareció como tal simplemente por arte de magia. Lo que hizo esta persona a través de ese tiempo fue convertir ese tejido adiposo en agua y dióxido de carbono. Básicamente eso es lo que ocurre cuando una persona adelgaza. Convierte el tejido, en este caso una energía alojada en forma de triacilgliceroles o triglicéridos, en una vacuola llamada un tejido adiposo, lo lleva a otras células, hace un trabajo mecánico, hace un trabajo eléctrico, hace unos diferentes tipos de trabajo y permite una utilización de esa energía generando agua y dióxido de carbono. A eso es lo que llamamos adelgazamiento. Entonces, básicamente, una de las cosas que quiero hablar el día de hoy es una persona de 36 años, ¿sí? Colombiano, hombre, llegó a tan craso nivel de peso y sobre todo de composición corporal. Pues las hipótesis son bastantes. Una es que pues efectivamente es una persona quizás sedentaria. Tenemos que pues efectivamente la persona tiene una dieta posiblemente que sobrepasa los umbrales energéticos que la persona necesita. Tiene probablemente un consumo agresivo, por ejemplo, de algunos tipos de grasa, posiblemente tiene algún consumo excesivo de algunos tipos de aminoácidos. Lo más importante quizá para mí es que la persona, digamos, posiblemente no es que coma mucho, pero el plato de comida no está bien balanceado. No todas las personas que están obesas tienen una dieta hipercalórica, muchas veces tienen una dieta muy pobre en energía, pero está muy mal diseñada en combinación. Y pues sin lugar a dudas estamos viviendo en un medio ambiente tóxico y hostil. Nuestra atmósfera en este momento no es la misma de hace 50 años y esto obviamente repercute en una información que nosotros vamos a tener que lidiar en el transcurso de toda nuestra vida, en todos los ciclos de vida, desde la vida uterina hasta ya nuestros últimos años de vida, cuando ojalá llegamos a una edad adulta mayor. Y pues efectivamente una de las cosas que cambia con el tiempo es nuestra composición corporal. Vemos pues, por ejemplo, cómo una persona puede ir acumulando tejido, en este caso adiposo, con el pasar de los años y esto pues tiene unas repercusiones tremendas entre su genética, la información que le va a pasar a sus hijos, los telómeros, va a tener una repercusión importante en una cosa que se llama biogénesis mitocondrial, vamos a tener una información tremenda en la información celular que nos predispone a muchos tipos de cánceres y pues efectivamente la solución al problema de esa persona que llega en estas características pues es cambiar el chip, no hay de otra. No hay una dieta milagrosa, no hay un procedimiento milagroso, hay procedimientos bariátricos que te pueden bajar 40 kilos, pero los vuelves a ganar, porque el problema no es la cirugía, ni la plata para hacérsela, es mantenerse en el hábito que le permita a la persona beneficiarse de un proceso. Y una persona cuando se somete a una cirugía no corrige comportamiento, simplemente altera el medio. Pero el cuerpo es una máquina muy inteligente que a medida que la persona va volviendo a retomar hábitos, el cuerpo va volviendo a reganar ese tipo de peso que se logró sacrificar con esa cirugía. Y yo estoy seguro que aquí hay muchas personas que están conectadas, que tienen familiares o que muy probablemente son ellas mismas que se han sometido a cirugías como un bypass gástrico, que en un momento perdieron peso que ya lo están reganando o que ya lo superaron nuevamente. Y eso básicamente es precisamente por lo que les estoy comentando. Entonces, sin lugar a dudas, las soluciones desde el punto de vista de nutrición
de actividad física, pues sí, es el movimiento. O sea, hay que hacer actividad física, hay que hacer una restricción energética, efectivamente, tenemos que tratar de disminuir nuestro consumo de energía y ser coherentes con lo que estamos comiendo versus lo que estamos gastando. Hay algunos medicamentos que en este momento se están estudiando y que se pueden utilizar hasta la fecha, que son miméticos de la restricción calórica, un ejemplo, el liraglutide. Podemos hacer, digamos, algunas restricciones en algunos aminoácidos para mejorar la calidad de nuestras arterias. La metformina, sin lugar a dudas, es un medicamento muy interesante a corto, a mediano y a largo plazo para manejar la obesidad y el envejecimiento humano. Y tenemos una cosa que se llama la inhibición de la señalización trófica. Eso, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos cambiar el comportamiento de la máquina a través del entendimiento del movimiento de las moléculas de nuestra dieta, a través de la selección, combinación y dispersión de las mismas en el transcurso de la vida y sobre todo en algún momento donde posiblemente estamos así, como este personaje que llega en enero con 140 kilos y ya van 118. Entonces, esto pues básicamente lo pueden encontrar en mayor extensión en una revista que se llama la revista de Cell, que es una de las revistas más importantes de investigación médica en el mundo, del año 2016, en una revisión que se llama el control metabólico de la longevidad. Lo que hablábamos al inicio con Juan Camilo es, digamos, la calidad de vida, la proyección de vida. No es tener más años, no es vivir hasta 100 años, es vivirlos bien. O sea, es vivirlos con independencia, es poder movernos, es poder valernos por nuestros propios medios, no volvernos una carga para la familia. Precisamente logrando hacer este entendimiento de cómo podemos corregir patrones de comportamiento que pueden llevar a beneficiarnos no solamente en nuestra composición corporal, sino en todo el proceso de envejecimiento que vamos a vivir con el pasar de los años. Entonces, en esta misma revista, que con mucho gusto se las puedo compartir, hay una hipótesis muy importante, y es que usted puede tomar dos decisiones en la vida. Usted tiene una decisión importante, o a usted no le importa nada su alimentación, no le importa nada su movimiento, y usted simplemente quiere vivir su vida envejeciendo su máquina sin importarle a dónde se dañe, en qué parte se dañe y cómo repercuta eso en su calidad de vida, y es respetable. O usted puede entender cómo funciona su máquina y corregir el comportamiento y el desgaste de la máquina. El cuerpo humano es una máquina, y esto nos lo pintan muy bien en esta revista. Esto es una persona que tiene un envejecimiento rápido. O sea, ese personaje que pesa 140 kilos en enero, téngalo por seguro que no solamente es que se vea con sobrepeso, que no se pueda mover, es que se está envejeciendo muy rápido, porque ponerle 140 kilos al cuerpo, donde la mayoría de su composición es grasa, créanme que los órganos van a sufrir muchísimo. No solamente el aparato cardiopulmonar, va a sufrir todo su aparato renal, todo su sistema nervioso central, porque la máquina está literalmente en un estado que se llama un estado de envejecimiento perpetuo, porque la persona, digamos, tiene en su cuerpo un switch de energía. Ese switch de energía, si usted lo entiende, puede lograr hacer cambios significativos en su composición corporal. Usted prende el switch y guarda energía, o usted apaga el switch y quema energía. Eso es básicamente como cuando usted prende la luz y la apaga. Usted decide cómo quiere prender y cómo quiere apagar la luz. Lamentablemente, hay personas en el transcurso de la vida que nunca la pagan y todo el tiempo están en un estado anabólico. Y ese estado anabólico hace que la persona tenga una resistencia al estrés en la máquina que está condicionada a eso, a que todo el tiempo está prendido. Y al estar todo el tiempo prendido, la información que se le pasa al núcleo, que es como el que le controla a uno todos los procesos, va a comenzar a sacar la mano. Y es donde va a haber, digamos, enfermedades, hipertensión, diabetes, cáncer, gota, artritis, todo lo que son enfermedades crónicas, dolores, fibromialgia, ¿sí? Todo lo que usted consulta en la EPS, que usted dice, para eso me dan siempre lo mismo, es básicamente un proceso en el cual usted tiene un switch prendido y usted no lo ha pagado. Y eso no se lo va a pagar la Victoza, no se lo va a pagar una inyección, eso no se lo va a pagar un medicamento para adelgazar, eso no se lo va a pagar un cirujano que lo opere una bariátrica, eso lo paga usted solo, entendiendo cómo puede apagar el anabolismo y cómo puede prender el catabolismo, que básicamente es la correcta relación que buscamos con el pasar de los años. Ahora, la otra persona diferente a esta que mantiene la luz prendida es la persona que logra apagar y entiende que el cuerpo es una máquina y que hay que apagarlo en algunos momentos y permitir que el cuerpo
trabaje con lo que tiene. Básicamente es eso. Entonces, un estado de rejuvenecimiento es un estado donde usted tiene un equilibrio entre el catabolismo y el anabolismo. Es decir, usted entiende que debe prender la luz y usted entiende que la debe apagar para que la máquina tenga una mejor resistencia al estrés. Y si usted hace eso, en el transcurso de su vida va a haber una cosa que se llama flexibilidad metabólica. Y esa flexibilidad metabólica es la que le permite a usted tener no solamente un tipo de cuerpo fitness, o que se vea bonito, o que se le vea la piel brillante, o que se le vean los abdominales marcados, o que usted, digamos, despida algunos olores que son llamativos para el género opuesto, ¿sí? Entonces, eso le da unas características a la persona en el curso de su vida. Y esta información va al núcleo de todas nuestras células, y esa información usted se la pasa a su descendencia. Y eso es muy importante porque gran parte de nosotros pues repetimos lamentablemente lo que vivimos en casa, y entonces uno dice, no, es que en mi familia todo el mundo se murió de colesterol alto. Pues es por lo mismo, porque usted no supo, en su familia nunca le enseñaron a hacer esto. No, es que en mi familia todo el mundo sufre hipertensión, es que en mi familia todo el mundo es diabético, no, es que en mi casa hay alto prevalencia de cáncer, es que en mi casa todos sufrimos del ácido úrico. No es que suframos de algo, es que tenemos la información guardada en el núcleo de una persona que muy probablemente en el transcurso de su vida nunca logró entender esto, ¿sí? Y usted está repitiendo lo mismo. Y si usted también deja que su generación lo haga, pues va a seguir con la misma cadena. Entonces, la forma de romper con ese comportamiento es que usted se eduque, no simplemente que acuda a la bestseller del libro que tiene la dieta milagrosa, sino que usted tiene el conocimiento de cómo funciona su máquina. Entonces, si usted logra entender que tiene que haber una coherencia entre el catabolismo y el anabolismo, usted tiene esto que se llama flexibilidad metabólica, y usted es una de esas personas que muy probablemente goza de un cuerpo que quizá cuando usted come mucho no se nota, no guarda tanta grasa y casi que nunca se enferma. Y esto básicamente es una cosa que se llama reprogramación metabólica. Este paciente que les estoy mostrando acá, lo más importante no es que haya adelgazado, lo más importante no es que haya bajado 20 kilos, lo más importante es que esta persona ganó calidad de vida, ¿sí? Esta persona se educó y esta persona hizo eso, flexibilidad metabólica, y se reprogramó. Entonces, lo más posible que esta persona va a seguir ocurriendo es que va a seguir cambiando la composición corporal, hasta el punto posiblemente de que logre normalizar ese hígado graso que todavía lo tiene en ese mismo estadio. Entonces, lo importante de esta charla del adelgazamiento es que el adelgazamiento está directamente relacionado con una cosa que se llama cronobiología. Nosotros tenemos que entender que tenemos ciclos. Los seres humanos evolucionamos de un caldo de células. Nosotros éramos células en un caldo. Esas células se unieron, formaron, digamos, equipos que formaron tejidos. Esos tejidos después formaron órganos. Esos órganos se unieron y formaron sistemas. Y esos sistemas se unieron y formaron un humano. Y esa es la evolución de la especie humana. Y para poder llegar al punto en que estamos ahorita, nosotros tuvimos que un condicionante, y es el medio ambiente del planeta donde vivimos. Y el planeta donde vivimos hay una cosa que es innegable, y son fases. La fase de la luz y la fase que no hay luz. La fase solar y la fase no solar. Y eso se llama cronobiología. Nuestros órganos son células que tienen un reloj, y ese reloj manda la función de cada una de ellas. Entonces, dentro de esos relojes, nosotros tenemos que los órganos tienen un reloj para comer, un reloj para dormir y descansar, un reloj para hacer, digamos, todo lo que son ciclos del sueño, patrones de comportamiento alimenticio, temperatura, actividad locomotora, ritmos endocrinológicos, el metabolismo y la salud cardiovascular. Todo esto está relacionado con muchas variables: impulsos neurológicos, producción de algunas hormonas como los glucocorticoides, producción de algunas sustancias como la melatonina que permite que la persona tenga una calidad del sueño indicada. Tenemos una temperatura oscilante en el transcurso del día, precisamente por nuestros estados metabólicos, y esto se llaman ciclos circadianos. Y estos ciclos circadianos tienen unos inputs y unos outputs, unas entradas y unas salidas. Y esas entradas y esas salidas están, digamos, mandan la parada a nivel del sistema nervioso central, es decir, de su cerebro, de su torre,
a todas las funciones del cuerpo humano. Todas las funciones del cuerpo humano tienen un reloj y usted debe conocer el reloj. Para que usted conozca ese reloj, usted debe saber que hay momentos en que usted debe comer porque debe, digamos, intentar subir el afluente de algunas sustancias a la sangre, y hay algunos momentos en los que usted debe evitar comer porque no es fisiológico comer en ese momento, porque altera el reloj de los órganos, y al alterar el reloj de los órganos, pues perjudica su funcionamiento, y eso hace que usted prenda la luz y no la apague. Entonces, por ejemplo, hay gente que dura todo el tiempo con la insulina prendida. La insulina es una hormona que se prende inmediatamente usted ingiere alimentos, ¿sí? No solamente los carbohidratos, también las proteínas. Cuando usted prende la insulina, por ejemplo, en un plato de comida y la prende por 8 horas, ¿sí? Y no la apaga, ¿qué sucede? Que los órganos sufren. ¿Sufren por qué? Porque ellos tienen unos tiempos que son orquestados, hagan de cuenta como si fuera un grupo de una armónica, una filarmónica. Ellos llevan una batuta que debe respetarse el funcionamiento. Y muchas veces el que lleva la dirección de la orquesta es una persona que no entiende los ritmos, que es uno mismo. Y eso genera efectivamente esos conflictos, como lo vimos arriba, de la obesidad en un paciente muy joven, como lo vimos en el ejemplo que les puse arriba. Entonces, el cuerpo humano controla todas las reacciones a través de la torre. La torre, que es el sistema nervioso central, controla una cosa que se llama el estado energético. El estado energético lo controla, digamos, en el sistema nervioso central a través de hablarse y comunicarse con otros órganos, a través de muchas glándulas, entre casos, por ejemplo, la glándula pituitaria, la glándula tiroidea, las glándulas suprarrenales, ¿sí? Y a través de todos esos digamos, circuitos, es que nosotros podemos abastecer un órgano, que en este caso es el tejido adiposo, o podemos sacar energía de ese órgano. ¿Para qué saca uno energía de ese órgano? Para reparar nuestra máquina. Nosotros tenemos que repararla todos los días. Cuando nosotros vamos a dormir, lo que nosotros hacemos es reparar nuestros sistemas, reparamos nuestros músculos, reparamos nuestros huesos, reparamos todo lo que de pronto nosotros no percibimos que está mal. Si usted se cortó, si usted tiene un cuerito, si usted, digamos, fue a hacer ejercicio, hizo mucho trabajo de fuerza y el músculo quedó totalmente reventado en sus fibras, el cuerpo tiene que repararlo y eso al cuerpo le cuesta energía. ¿Y esa energía de dónde sale? De las bodegas. De las bodegas que están algunas veces muy llenas, sobre todo en el tejido adiposo. La gente piensa que uno adelgaza en el gimnasio haciendo ejercicio. No se adelgaza en un gimnasio. La gente dice, no, es que uno adelgaza en la cocina, haciendo la comida, comiendo bien. Y ahí es donde tengo mis abdominales marcados, y se levanta y muestra el six-pack. Pues tampoco, mi querido amigo, es ahí. Uno adelgaza realmente y uno pierde energía o gasta energía proveniente de un tejido adiposo reparando tejidos y reparando órganos. Y muchas veces no ocurre en el transcurso del día, ocurre en la noche, cuando la persona tiene que reparar todo lo que hizo en el transcurso del día, ¿sí? Y todo lo que por reloj, por impulso cronobiológico, tiene que repararse. Entonces, las fibras musculares, por ejemplo, cuando usted hace pierna, cuando usted va a hacer espalda, cuando usted hace pecho, que son músculos grandes, todas esas fibras se dañan, se rompen, ¿sí? Y esas fibras tienen que repararse. Entonces, vienen células y esas células comienzan a decir, hombre, aquí necesitamos comenzar a hacer un tejido, necesitamos energía. Y para generar esa energía necesitamos que usted me la mande. Entonces, mandan señales a todos estos sistemas y comienzan a sacar esa energía de un tejido que se llama tejido adiposo, y de ahí se sacan los triglicéridos, y los triglicéridos viajan y comienzan a buscar formación de sustratos, en este caso habitualmente glucosa, y eso permite que se lleve a cabo todo el proceso de reparación celular, todo el proceso de división celular. Todos los días nuestro cuerpo está produciendo células nuevas y eso genera un gasto de energía, ¿sí? Hace unos instantes, antes de que comenzáramos a hablar, Juan Camilo me preguntaba, ven, es que yo a las 3 de la mañana, por ejemplo, siento que tengo la temperatura muy alta y que yo, por ejemplo, me levanto porque es molesto quizá la sensación de temperaturas ahora. Entonces, ¿qué ha cambiado? No, estoy entrenando más duro en la noche. Entonces, precisamente, imaginémonos una persona que tiene 80 kilos de músculo, ¿sí? Y que vaya a ese ejercicio y llega a su casa a dormir.
Entonces, todo el cuerpo tiene que prender las alarmas y decir, oye, este señor le está dando muy duro, nos está dando tremendamente duro, el estrés es tremendamente alto, necesitamos comenzar a producir gasto energético y a mover reservas de energía para poder reparar esos músculos y comenzar a formar fibras mucho más resistentes para que cuando este señor nuevamente me ponga a hacer todos esos movimientos, pues tenga como yo responderle y ella pueda levantar más peso, pueda mover más veces un equipo o haga una repetición más alta. Y a eso es lo que se le llama cronobiología. El cuerpo está reparando el tejido y para reparar el tejido aumenta la temperatura corporal. Y uno lo sensa, le da calor. Entonces uno, ¿qué hace? Pues se descobija. O se levanta, toma agua y se airea y vuelve y se acuesta. Y uno dice, ¿qué será? ¿Es que me llegó la andropausia? No, es que estoy haciendo ejercicio, estoy reparando tejidos y pues lo más probable es que me suba la temperatura. Eso básicamente es cronobiología. Es un comportamiento normal. Ahora, ¿cómo es el proceso de adelgazamiento entonces en un cuerpo humano? Está mediado por la torre. Volvemos a lo mismo. La torre es la que sabe. Él, allá en su sistema de torre, sabe cuáles son las reservas que tiene. O sea, él ya las tiene cuantificadas, las tiene medidas. La torre ya sabe, ¿sí? Esa torre, por ejemplo, este personaje que pesaba 140 kilos, sabe que tiene un exceso de peso. Sabe que tiene un exceso de reservas energéticas y sabe que esas reservas energéticas no son funcionales, ¿sí? Que son demasiado agresivas y que pueden poner en riesgo la máquina. Entonces, esta torre comienza a hacer ¿qué? A producir varias cosas en determinados momentos. Cuando usted come, cuando usted ya comió, cuando usted está, digamos, post comida y cuando usted está en un estado que se llama ayuno o starvation, que es cuando usted ya lleva mucho tiempo sin recibir alimentos. ¿Qué hace el cuerpo? Lo primero que hace el sistema nervioso es mandar una señal al hígado. El hígado tiene que comenzar, ¿sí?, a producir glucosa, porque ya se está midiendo que se está disminuyendo la cantidad de glucosa en sangre. Y el cuerpo dice, no hay reserva de energía suficiente para mantener la torre. Y necesitamos comenzar a producir glucosa. Entonces, ¿cómo la vamos a producir? Pues tenemos unas bodegas llenas de energía, en este caso en el tejido adiposo. El tejido adiposo tiene triglicéridos. Los triglicéridos tienen ácidos grasos libres, glicerol, y ellos salen a la sangre literalmente, y al salir a la sangre comienza esa célula a disminuir en tamaño, que es lo que uno dice, uy, comencé a bajar de peso, precisamente porque salieron ácidos grasos, salió glicerol, ese salió a la sangre, pero él no va inmediatamente a donde lo necesiten, él va primero al hígado, y al hígado es donde llega y comienza a producir unas sustancias que se llaman cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos permiten crear glucosa, ¿sí? Permiten desdoblar las reservas que tenemos de carbohidratos en la sangre, que en este caso es glucógeno, y comenzamos a formar glucosa. Y la glucosa comienza a salir y comienza a abastecer todo el cuerpo. La reparación muscular, la reparación de las neuronas, la reparación de una cortadura, la reparación de una encía que se le cortó comiendo un hueso de pollo o un caldo de pollo. Todas esas cosas necesitan energía para repararse, ¿sí? Entonces, esto hace que el hígado comience a decir, listo, mandemos para allá, mandemos para aquí ya, mandemos para abajo, para el dedo gordo del pie izquierdo, y comienza a sacar todas esas cajas y a llevarlas. Haz de cuenta que es un servientrega, y el servientrega le entrega a todas partes. Entonces, todos esos órganos, en este caso músculos, la mayoría, pues comienzan a coger esos cuerpos cetónicos, comienzan a coger esa glucosa y comienzan entonces ¿a qué? A generar trabajo. En este caso, usted está durmiendo y el trabajo que está generando, por ejemplo, es reparación de un tejido muscular, en el caso de una persona que hizo movimiento. Y esa, lo que genera, pues es una reparación que le cuesta energía. Entonces, ese músculo comienza efectivamente a generar ese proceso de reparación a través de la reserva energética que tiene el tejido adiposo. Cuando una persona, digamos, dice, no, es que yo escuché que el ayuno intermitente es interesante para la pérdida de peso, entonces voy a hacer ayuno intermitente, no voy a comer durante 18 horas. Entonces a eso lo llamamos un fasting. Y ese fasting pues comienza a hacer ¿qué? Pues que el cuerpo muchas veces no solamente tiene que sacar del ácido del tejido adiposo, tiene que comenzar a sacar otras, digamos, sustancias que le permitan mejorar los niveles de glucosa en sangre. Entonces comenzamos a hacer una cosa que es un desgaste del tejido muscular. Y el músculo también es, digamos, muchas veces muy colaborador y comienza a decir, bueno, pues si no hay cómo formar más glucosa, pues yo presto
algo de lo mío, que en este caso son proteínas conformacionales, en este caso tisulares, y comenzamos a sacar aminoácidos, principalmente alanina. Y esa alanina comienza a salir a la sangre y también de ahí comenzamos a formar glucosa a partir del tejido muscular. ¿Esto para qué? Para mantener todos los órganos en una cosa que se llama homeostasis o equilibrio energético. Y esto, entender este mecanismo es entender el switch de prender y apagar. Cuando usted come o cuando usted acaba de comer, el switch está prendido. Y ahí usted tiene unas hormonas distintas, insulina, tiene una cantidad, digamos, de hormonas que permiten que las bodegas se repleten de energía. Y cuando usted apaga la luz, las hormonas son distintas, ya no tienen esa misma función de guardar. En este estado de fasting o starvation, lo que hace la luz apagada es comenzar a mover el recurso, a mover las cargas para que se comiencen a hacer los gastos que se necesiten según el tipo de persona. Entonces, cuando uno le dice al paciente que tiene que bajar de peso porque es necesario, ¿sí? Porque hay un riesgo en el caso del paciente de 140 kilos, muy probablemente el paciente lo que hizo simplemente fue cambiar un patrón de comportamiento. Ahí no vale la dieta, qué tipo de dieta hizo, el aislamiento de carbohidratos, no es lo de menos. O sea, simplemente lo que hizo el personaje a través del aislamiento de carbohidratos fue entender cómo funciona un switch, cómo funciona apagar y prender. Y este señor entendió el mensaje. Apague su máquina un tiempo y préndala pocas veces. ¿Por qué? Pues porque tiene reserva de energía suficiente y necesitamos moverla. Entonces vamos a intentar no prender la insulina tantas veces y vamos a intentar mantenernos en un estado apagado. En este caso, en un estado donde su cuerpo pueda literalmente sacar las reservas, esos 20 kilos que ya se bajó. Entonces aquí no es pues que la dieta keto, que el ayuno intermitente, que es que me estoy tomando pues el producto del señor que tiene el bestseller, no, nada, el paciente no hizo mayor cosa, entendió cómo funciona un switch de energía. Básicamente eso fue lo que hizo, entender el comportamiento de un switch de energía. Y esto es lo que sucede cuando usted adelgaza. Básicamente usted tiene un tejido adiposo, eso es un tejido adiposo, lo que usted está viendo en pantalla. Ese tejido adiposo tiene triglicéridos, básicamente. O sea, el cuerpo está lleno. Ese señor que pesaba 140 kilos, que ya bajó 20, pongan la cantidad de triglicéridos que tiene alojados en el tejido adiposo. Nada más y nada menos que 70 y punta de kilos de triglicéridos. Entonces, este personaje lo que está haciendo es coger esos triglicéridos, sacarlos a la sangre literalmente. Eso no es que se queme como simplemente coger un briquet y quemar la grasa, como uno pensaría que uno va a una cavitación o a una cosa estética y entonces no, es que le voy a quemar la grasa. No, es que usted no le quema la grasa, literalmente eso no pasa. Usted simplemente saca un triglicérido, lo saca a la sangre, lo pega literalmente, algunas veces a una proteína que es la albúmina, lo lleva principalmente al hígado, siempre van al hígado, el pobre hígado es el que lleva el bulto toda la vida, por eso es el órgano más importante. Y ahí comenzamos a internalizar esos ácidos grasos y comenzamos a producir una cosa que se llama acetilcoenzima A, y de esa acetilcoenzima A comenzamos a producir unas sustancias que se llaman cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos se presentan a la sangre cuando usted apaga la luz, cuando usted apaga el switch, es decir, cuando usted apaga la insulina y prende otra hormona. Y eso permite que los ácidos grasos salgan a la sangre. Y esos ácidos grasos salen a la sangre, entran al hígado, y el hígado lo que hace es formar cuerpos cetónicos. El cuerpo cetónico sale, busca donde se necesita, comienza a prestar sus funciones, y usted mantiene una cosa que es un gasto energético mediado por el uso de los triacilgliceroles. Entonces, lo que uno comúnmente creía que es que sale la grasa y se la come el músculo, no es tan así, es simplemente que el abastecimiento va es el tejido adiposo, saca en este caso el triglicérido, lo lleva al centro de acopio, el centro de acopio es el hígado, y el hígado lo distribuye hacia otras partes donde se necesite, y no muchas veces en forma de triacilglicerol, lo manda en forma de cuerpos cetónicos. Por eso están tan de moda las cetonas exógenas, por eso están tan de moda la dieta keto, por eso está tan de moda, digamos, hacer una dieta low carb, porque lo que estamos buscando que el paciente haga literalmente es inducir la cetosis, es decir, apagar el switch.
tenerlo apagado, y hay gente que le cuesta en el transcurso de su vida apagarlo, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno es adolescente, cuando uno, digamos, no le da mucha importancia a su alimentación, pues todo el día vive uno comiendo azúcar. Entonces uno literalmente, pues sí, se levantó por la mañana, se tomó una ponimalta y se fue para el colegio, y muchas veces llegaba allá y se tomaba entonces un tanque o alguna cosa de estas, y pues sí, efectivamente, pues uno le daba alegría comerse eso porque sabe rico. Pero ¿qué sucede? Pues efectivamente comienzan a aparecer toda esta serie de circunstancias, comienza a aparecer mucho la insulina, el switch está prendido y la persona lo que hace, el cuerpo dice, pues, ¿qué vaina? Todo el tiempo está con el switch prendido, con la insulina alta. Pues efectivamente esa persona tiene unas subidas y bajadas de azúcar tremendas que generan algunos síntomas clásicos como el dolor de cabeza y la migraña. Entonces básicamente esto es la fisiología del adelgazamiento. Tenemos una tabla donde hay, por ejemplo, una concentración de X cosa versus el tiempo seguido de una comida, ¿sí? Entonces, usted puede tener una comida que dura, digamos, aproximadamente unas horas, y puede usted hacer ayunos, digamos, por ejemplo, de 2 días, ¿sí? 48 horas. Aquí tenemos una cosa que se llama el fed state, que es el estado donde usted acaba de comer. El estado posabsortivo, que es cuando ya la comida está en la sangre, ¿sí? Aquí, en esta zona, todavía está en su tracto digestivo. En esta zona, ya está en la sangre. Ya cuando se acaba esa concentración y baja, tenemos un estado que se llama el estado de ayuno. Y después tenemos un estado que se llama el estado de starvation, o el estado donde ya el cuerpo necesita autoabastecerse. Entonces, ¿qué sucede? Fijémonos pues que en los diferentes estados hay diferentes sustancias. Por ejemplo, la glucosa usualmente está alta en el estado recién usted comió. Posabsortivo todavía sigue alta, y cuando comienza el ayuno comienza a disminuir las cifras de glucosa en sangre. Los ácidos grasos que vienen del tejido adiposo habitualmente siempre están constantes. En el estado que usted acaba de comer, en el estado posabsortivo suben un poco, y a medida que usted entra en ayuno y a medida que usted entra en un estado de starvation o inanición, usted comienza a elevar la presencia de ácidos grasos, ¿sí? A la sangre, ¿sí? Pero, ¿qué sucede después de unos tiempos donde usted comienza ya, digamos, a hacer, digamos, la insulina muy baja y otras hormonas muy altas que permiten que usted tenga el switch apagado? Comienza a producir una cosa que se llama cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos salen al plasma. Y entre mayor presencia de cuerpos cetónicos y menor presencia de glucosa, mayor uso de la energía que está guardada en forma de ácidos grasos o triglicéridos. Entonces, básicamente lo que uno usa cuando un paciente va a adelgazar es cambiar un combustible por otro, cambiar la glucosa por cuerpos cetónicos. Eso, básicamente, es lo que ocurre en un proceso de adelgazamiento. Póngale el nombre que usted quiera, póngale aislamiento de carbohidratos, aislamiento de moléculas, la dieta deme la dieta doctor, la dieta de keto del bogotano promedio, la dieta de ni una dieta más, la dieta de Sacha Fitness, la dieta de el que se le dé la gana que usted le ponga el nombre. Eso básicamente ocurre en todas las dietas, básicamente. ¿Qué es lo interesante de una dieta? Es que el paciente entienda cómo se prende el switch y cómo se apaga. Y muchas veces uno simplemente le dicen, ¿cómo así? Y haga esta dieta de ejercicio. Pero a usted no le explican esto. Y al usted no entender esto, muchas veces usted dice, ¿cómo funciona la dieta? Pues no sé, es que hay una persona muy buena que me da una dieta y me hace perder peso. Pero ¿no sería interesante que usted aprendiera cómo funciona su máquina y no simplemente cómo le funcionó una dieta? Básicamente es esto que le estoy colocando acá, y eso básicamente funciona en todas y cada una de las intervenciones que usted haga, llámese como se llame. South Beach, Paleo Diet, Keto Diet, The Zone Diet o cualquiera de la que usted ponga el nombre, hace exactamente lo mismo, a menos de que usted sea una persona con una bioquímica totalmente distinta, con un error nato del metabolismo, que hay uno en cada 100.000 millones de nacidos vivos, y usted no tenga este tipo de comportamiento, lo cual es raro porque no estaría usted posiblemente asistiendo a un gimnasio convencional, porque posiblemente no habría llegado a una edad de vida suficiente para poderse haber inscrito en un gimnasio. Ahora, ya para, digamos, terminar el tema de cómo adelgaza el cuerpo humano.
tenemos que esto es una cosa acumulativa en el tiempo, esto no es una cosa que pase ya, esto toma tiempo. Si lo vemos y nos remitimos nuevamente a la gráfica de este personaje, esta persona no bajó de 140 a 118 inmediatamente, se le hace un seguimiento, una trazabilidad. Veamos la trazabilidad, enero, febrero, marzo, abril. Fíjese pues que va bajando de a poco, eso no es inmediato. Y ese efecto es acumulativo. Y una cosa es enseñarle al paciente a apagar el switch y otra cosa es que logre tenerlo apagado por tiempo. A eso se le llama cetoadaptación. Y esa cetoadaptación ocurre en días, ocurre en meses y ocurre a largo plazo. ¿Qué ocurre cuando usted logra cetoadaptarse o apagar el switch varias veces? Usted primero lo que hace es bajar los niveles de glucosa, baja la producción de insulina, disminuye los triglicéridos, aumenta el uso de la grasa, comienza a producir cetonas. Por eso son importantes las cetonas exógenas, porque si usted le da un empujoncito al cuerpo, es decir, usted compra un paquetico de cetonas de cualquier marca, whatever, la que a usted le gusta, la que le queda en el presupuesto, haga de cuenta que las cetonas es como cuando usted corre el carro de Vin Diesel, ¿no? Si usted va a hacer, por ejemplo, un pique de carros y usted saca su carro normal y lo pone al lado de un carro como el de Vin Diesel, pues probablemente usted tenga un carro bonito, pero cuando Vin Diesel le ponga el nitro, pues lo dejó botado. Las ketonas son nitro, literalmente. Usted cuando le da sales de cetona a alguien, lo que usted le está colocando es nitro. Está haciendo más rápido la presencia de cuerpos cetónicos, es decir, que esta imagen que está acá de cuerpos cetónicos lo está devolviendo, lo está haciendo más cercano al estado posabsortivo. Y eso hace, pues esto, aumenta la saciedad, por eso muchas veces algunas personas, pues, reportan que se sienten llenos y que no quieren comer porque, pues, se sienten satisfechos. Eso ocurre en días. ¿Qué pasa en semanas? Aumenta la oxidación de la grasa, aumenta el cambio en la composición corporal, lo que le pasó a esta persona. Esta persona bajó de peso y cambió la grasa, ¿sí? Y subió, digamos, la proporción de músculo versus la cantidad de grasa, porque se logró hacer un recambio en la composición corporal. Esto disminuye el estrés oxidativo, que básicamente eso es el estrés de la máquina, el transistor que les mostraba al inicio, disminuye la inflamación y aumenta la integridad de las membranas. Es decir, hagan de cuenta que ustedes en el transcurso de la vida tienen unas membranitas celulares que cuando ustedes las vean en el colegio o en la universidad, son membranas que son, digamos, como de gelatina. Uno le ponían a hacer, haga la célula y lleve la mañana como trabajo a biología. Entonces usted cogía una gelatina y armaba entonces el núcleo, el retículo endoplasmático y llevaba al otro día su clase de biología en una gelatina, una célula. Hagan de cuenta que esas son sus células del cuerpo. Entonces si usted le mete la mano a esa gelatina, pues se tiran las membranas, literalmente. Hagan de cuenta que una persona que está comiendo mal y que prende el switch le está haciendo eso a su gelatina todos los días. Entonces, esa gelatina muy probablemente va a llegar al punto en que le va a sacar la mano. Entonces, la integridad de las membranas es eso. ¿Cómo quiere usted que sus células tengan integridad a largo plazo? ¿Para qué? Para esto, para que usted no tenga enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión y cáncer, que usted tenga una mejor calidad de vida, una longevidad. Y hay una cosa que esta persona que está acá en esta imagen tiene, que muy probablemente otras personas no tienen: resiliencia física. ¿Qué es resiliencia física? Que la persona ya entendió cuál es su problema y por eso ha logrado perpetuar el proceso, ¿sí? Y eso no es con medicamentos ni haciendo nada mágico, eso simplemente es cambiando un switch, como vuelvo y se lo repito. Y lo que quiero que les quede de esta charla es esto, que es dura tiempo. Eso no es en una semana, eso no es en un mes, eso toma tiempo. Y así como toma tiempo, pues perdurarlo es lo importante. Entonces, la cetoadaptación es una cosa que muchos humanos no logran hacer y que muchas veces la persona se muere y nunca hizo. Y eso fue la causa de su enfermedad, su diabetes, su hipertensión o su cáncer o su insuficiencia renal. Entonces, para concluir este tema de adelgazamiento, pues uno puede tener dietas y tener hábitos de alimentación que son modificaciones que uno realiza para hacer un recambio en el cuerpo. Entonces, existen muchas dietas, como yo les decía, la dieta baja en carbohidratos, el ayuno intermitente, la dieta cetogénica,
la dieta basada en plantas, la dieta baja en grasa y la dieta baja en proteínas animales. ¿Cuál es lo importante? Estos no son partidos políticos para que usted milite en uno y no milite en otro. Esto no es como generar una polarización entre Petro y Uribe. No, esto simplemente es que usted entienda cómo prende un switch y cómo lo apaga. Como usted lo haga, es su problema. Si usted lo va a hacer con dieta baja en carbohidratos, perfecto, pero hágalo bien. Si usted lo va a hacer con ayuno intermitente, lo mismo. Si usted lo va a hacer con una dieta keto, pues del carajo. Si usted lo va a hacer con una dieta basada en plantas, súper chévere. Si usted lo va a hacer con una dieta baja en grasa y baja en proteína, pues permítame felicitarlo, pero aprenda a apagar el switch. Eso es lo único. Y estas dietas, lo único que, o estos comportamientos, lo único que tienen es que, pues, hay que tener evidencia de lo que usted está haciendo funciona. ¿Qué es evidencia? No es que usted vaya a un sitio y lo pongan en una pesa, ay, ¿cómo bajaste de peso tan chévere? No, que le midan como le estoy mostrando. Eso es un proceso responsable y parametrizable. No simplemente escoger al gordo, ¿sí? Y ponerle un periódico al lado del calzoncillo de la fecha de enero y cogerlo en abril ya con el abdomen bajito. Pues se puede ver del carajo en Instagram, se puede ver del carajo en TikTok, pero eso no es un proceso de una persona que va a un servicio de salud. Eso es un proceso de un garaje, literalmente, o de una clínica posiblemente que le quiere simplemente llenar de personas para llenarse las arcas económicas. Y eso particularmente, yo estoy en contra de eso y en mis redes sociales nunca van a ver un cambio de una persona con obesidad en foto y después con delgadez, precisamente para aumentar la consulta. No, no lo van a ver, precisamente es por esto mismo. Y otra cosa que quiero dejarles como conclusión el día de hoy es que los nutrientes son más que calorías. Los nutrientes no son calorías, es decir, simplemente es que yo me bajé de una aplicación que cuenta los macros, entonces yo voy a hacer los macros y voy a pesar y me voy a comprar una balanza y entonces yo voy a hacer el conteo de mis macros. No, eso es bullshit, o sea, eso es carreta. Realmente esto que está acá, las dietas, literalmente, son más que simplemente basarnos en las calorías. Para que usted pueda hacer una dieta en el transcurso de su vida, usted debe entender esto: la cantidad y la calidad de los macronutrientes en relación con los micronutrientes y en relación con su tipo de cuerpo. Vuelvo y le repito, los latinos tenemos un tipo de cuerpo, somos redonditos, somos endomórficos, tenemos grasita, ¿sí? Y nos vemos rechonchitos, y pues eso es lo que nos tocó. Si usted ya quiere cambiar su composición y volverse fitness y sacarse en TikTok una foto de su abdomen, pues permítame felicitarlo, pero eso no es el meollo del adelgazamiento. El meollo del adelgazamiento es tratar de tener una calidad de vida más que un abdomen marcado. La I, digamos, es precisamente de la dieta, es cómo usted selecciona, dispersa y entiende el funcionamiento de los nutrientes a través de la respuesta hormonal. Es decir, por ejemplo, si yo no sé que la insulina se prende con las proteínas, con las mezclas de proteínas y con combinaciones más que con cantidades, pues probablemente todo el tiempo voy a estar pendiente de las calorías y no de las hormonas. Y la nutrición humana no son solamente contar calorías y ver cuántas calorías tiene un sancocho, es cuántas hormonas, digamos, disparas después de haber comido un sancocho. Eso es más interesante. Y lo otro es la utilización de los nutrientes cambia con relación al ciclo de vida. Sí, tenemos épocas del año en que somos más gorditos y épocas del año en que somos más delgaditos. Y es normal y es un ciclo que es biológico y se debe a muchas cosas que influyen, sobre todo en mujeres más que en hombres. Y eso se debe entender. Y por eso ustedes ven a un fisicoculturista habitualmente en un periodo, digamos, pre-contest, pues rayado, con todos sus músculos llenos de vascularización, y se sube a la tarima y se ve el carajo, y usted en 2 semanas lo ve diferente. Ya no le ve la vascularización, ya no le ve el bronceado, ya no le ve los músculos tan túrgidos, y ya su composición corporal cambió. Y no deja de tener la composición corporal que se esforzó por tener. Entonces eso cambia con relación al ciclo y el momento del año. Los ritmos circadianos y la crononutrición efectivamente se deben ajustar al tratamiento médico, es decir, a los fármacos que consume, los anticonceptivos que usted compra, a todo ese tipo de medicamentos que usted utiliza, hasta a los antibióticos que usted compra, porque todo lo que usted consuma
a nivel farmacéutico tiene una implicación en esos relojes de cada uno de los órganos. Y una de las cosas que tienen que entender, por favor, como mensaje del día de hoy de esta charla, es que la composición corporal depende de múltiples variables en el transcurso de la vida del humano. Entonces, muy probablemente habrán personas en que no podrán tener un porcentaje de grasa bajo, pero no quiere decir que la persona tenga una enfermedad de depósito. Y eso hay que entenderlo, ¿sí? Y si usted entiende esto, su relación con el plato y su relación con sus alimentos va a dejar de ser tan tensa y va a dejar de ser tan mamerta, ¿sí? Tan mamerta desde que usted se comió algo y al otro día se montó a la bicicleta y se dio durísimo porque se sintió como un trasero de haberlo hecho, cuando no ha debido sentirse así. Simplemente entienda el comportamiento, prendió la luz, apáguela por un tiempo, pero no se vaya a matar al gimnasio creyendo que eso le va a apagar la luz. No, eso no le va a apagar la luz. Eso simplemente va a ser más gasto energético, va a ser más estrés, posiblemente va a aumentar los glucocorticoides y al contrario de bajar más la grasa, la va a incrementar es más. Por eso muchas veces cuando hay personas que se van de viaje, descansan, comen más, se salen de la dieta, llegan al escáner o llegan al InBody o llegan a cualquier tipo de composición corporal y, oh sorpresa, que no se han subido, sino que al contrario han bajado, porque sus niveles de estrés están más controlados. Y la crononutrición en ese periodo de vacaciones es mucho mejor, y la cronobiología, que cuando lo está haciendo habitualmente estresado, se está preocupando más porque está comiendo, está contando los macros y se está haciendo 10 horas de bicicleta. Eso es básicamente la fisiología del adelgazamiento. Miren todas las variables que hemos hablado el día de hoy, todos los agentes que involucra y la responsabilidad social que esto lleva a través del mensaje que queremos dar hoy en esta charla para que no se creen más, digamos, falsas expectativas en torno al tema del adelgazamiento y la recomposición corporal. Bueno, estos eran los slides que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Ojalá que les haya gustado. Espero que tengan bastantes preguntas para que podamos con Juan Camilo y Mónica responderlos. Y pues, Juan Camilo y Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció? Buenísimo, buenísimo, Doc. Incluso mira que antes de empezar con las preguntas, de una vez hago extensiva la invitación para que estén muy atentos a la charla que vamos a tener con Juan David Méndez sobre lo que es TACFID y los 7 componentes clave. Y digamos que, ¿por qué? Porque básicamente tú estabas hablando ahorita de cómo apagar el switch y cómo ese switch es relacionado mucho con el tema del estrés, ¿cierto? Y pues básicamente dentro de lo que vamos a hablar de TACFID es cómo este sistema, que específicamente es lo que llamamos un Health First Fitness o sistema de salud primero, lo que busca es enseñarle a las personas a controlar ese estrés, ¿no? Pues a hacer su entrenamiento, a mejorar la máquina, pero también al mismo tiempo a recuperar y a compensar el cuerpo para no terminar uno con así como lo decías, esos 10 horas de bicicleta durísimo, estresadísimo y realmente pues eso, el estrés pues está visto que genera, o sea, hay estrés bueno y estrés malo, ¿no? Entonces pues eso también es importante que las personas lo tengan claro, ¿no? Y ahí es donde entran sistemas como TACFID en esa enseñanza de cómo también desde otro punto de vista, no solamente con la alimentación, sino también con la forma en la que uno hace el entrenamiento, uno prende y apaga ese mismo switch que estabas comentando. Sí, por eso es importantísimo, por ejemplo, el tema que ustedes van a tocar con el doctor Zúñiga, sobre todo de la identificación de las zonas de entrenamiento. Yo lo he hecho con todos mis pacientes y a la mayoría de mis pacientes les digo, ustedes llegan a un punto en que la composición corporal no les va a cambiar tan rápido y ustedes deben ser conscientes de que ya las ecuaciones de los aparatos no les sirven porque ya uno tiene un nivel de entrenamiento y por eso es que se necesitan exámenes individualizables que le permitan a uno entender su máquina. Entonces cuando uno va, por ejemplo, a hacerse una ergospirometría con el doctor Zúñiga y a uno le dice, mire, usted está quemando grasa en 108 pulsaciones por minuto,
pero resulta que usted se metió a un gimnasio donde le hacen ejercicio 1 hora y las pulsaciones son 165 y nunca le bajan, pues sí, quemó 2.000 calorías, 1.500 calorías, pero no necesariamente eso deriva de un tejido adiposo. Y como les dije al principio, uno no quema grasa durante el ejercicio físico, uno simplemente saca ácidos grasos al plasma y uno los saca precisamente para meterlos al hígado para formar cuerpos cetónicos, pero uno no los lleva literalmente a un gasto energético muscular inmediato. Y eso es lo que debe entender la gente. Ah, es que estoy quemando grasa en este momento. No, usted está sacando grasa literalmente de un tejido y lo está llevando al plasma, que eso es lo que se mide en la ergospirometría. Y es muy interesante ver, por ejemplo, cómo la gente se resiste a esto. Yo lo he hecho con personas hasta muy cercanas. Yo inclusive con mi esposa lo he hecho. Ha pagado cualquier cantidad de entrenadores físicos, lo que sea, y uno le dice, su ejercicio es largo, de baja intensidad. Y es con hechos claros. Hagamos el ejercicio 30 días, vaya con su entrenador y hagamos el cambio. No hay cambio, hay aumento en el tejido adiposo. Ah, pero ¿por qué? Si es que yo quemé más calorías, si es que yo comí bien, entonces, ¿qué está pasando? El estrés. No es la vía metabólica, la suya no le favorece esas zonas. Entonces, cambie el ejercicio, baje la frecuencia cardíaca, porque a este personaje, en este caso a mi esposa, se le sube la frecuencia cardíaca jugando ajedrez, entonces baja un ejercicio de bajo impacto largo y haga el ejercicio a una frecuencia cardíaca muy baja, donde esté el Fat Max. Y oh, sorpresa, entonces baja muchísima más grasa haciendo eso que haciendo ejercicios de alto impacto. Pero es precisamente la característica de la individualización del sujeto, no de la estandarización de las rutinas. Y eso es muchas veces lo que sucede. Correcto. Correcto. Sí, no, en eso estamos muy de acuerdo, porque incluso pues es lo que tiende a suceder. A veces hay una sobresimplificación, entonces, en este tipo de temas, cuando uno habla de pérdida de peso, siempre sale a relucir el tema del déficit calórico y realmente no es el caso, ¿no? No necesariamente debe uno estar en déficit calórico, o bueno, pues que creo que es sobresimplificar el tema, ¿sí? No es solamente el déficit calórico, como lo decías, no es solamente el conteo de las calorías, y entonces, no, es que si me pasé de las 1000 tantas, no estoy en déficit calórico, entonces no voy a bajar de peso, ¿sí? Sino es más como un tema educativo, es más un tema de que el mismo cuerpo te esté indicando qué tanto deberías consumir o hasta qué punto, o sea, aprender a manejarlo uno mismo, ¿no? Lo que pasa es que hay un concepto muy importante ahí, Juan Camilo, y es, usted puede estar en déficit calórico, pero el hecho de que esté en déficit calórico no hace que usted apague el switch. Yo le puedo decir que hay personas que pueden estar con una dieta de 500 calorías y la insulina alta. Y eso sí, se lo garantizo, ¿sí? Porque pasa, ¿sí? Entonces, y hay personas con genes ahorradores, que son personas muy probablemente de características latinoamericanas, donde su información en el núcleo es de hace mucho tiempo, donde hay unas patologías severas, sobre todo de momentos en la vida de que sus antepasados tenían que sufrir mucho para adquirir alimentos, y esa información la tenemos, son genes que nos permiten ahorrar muchísima energía para pasar días enteros sin comer. Y estas personas pueden estar en una dieta de 500 calorías y están todo el día con la insulina alta. Entonces, no solamente es que usted esté en déficit energético, es que usted logre apagar el switch y muchas veces uno no lo apaga y uno no se da cuenta, ¿sí me entiendes? Entonces, por Claro. eso es que uno busca, digamos, ese tipo de aparatos, por ejemplo, como los sensores de glucosa, como los sensores de cetona, porque uno lo que busca es efectivamente lograr ver si el switch está apagado. Y la única forma de verlo apagado es poder medir el combustible que se está usando. Por eso, pues están tan de moda todo ese tipo de cosas de las sales de cetona, las stripes para medir las cetonas, ya sea en sangre o en la orina, y con eso usted sabe si el switch está apagado. Y ya el resto es que si usted quiere hacerle al switch apagado déficit energético, pues ya es otro plus que usted le va a hacer. Pero todo eso tiene que hacerse a la luz de que usted puede ver un cambio. Y por eso les puse esa imagen de ese paciente, porque pues imaginémonos pues un paciente de 140 kilos, es un paciente que a su edad es muy joven para tener un peso tan elevado. Eso es cierto, ¿no? E incluso también hay unos dispositivos que miden el estado, si hay estado cetónico, creo que lo hacen por la respiración, ¿cierto? Sí, por respiración, son breath test. ¿Sí? Esos también son relativamente nuevos, lo que pasa es que son un poco costosos
y lo hacen a través también de la medición del dióxido de carbono expirado para medir la oxidación de las moléculas, y uno lo mete en un dispositivo como los celulares que tienen aplicaciones para medirlo. Y eso le da a usted un margen también de saber el tipo de combustible que está oxidando. Eso también es muy importante para que si todavía algunos de los presentes creen que la grasa se suda, no, la grasa se respira. La combustión sale por eso mismo, es que con ese tipo de sensores se puede medir el nivel de utilización de grasas, por así decirlo. Tal cual, mi estimado Juan Camilo. ¿Pasamos entonces a las preguntas? Claro que sí. Pasemos a las preguntas. ¿Tienes algunas ustedes o pongo las que están acá? Pon las que las que tienes allá. Creo que te está por la aplicación, ¿te llegó? Bueno, No. mira, aquí hay una de María Jimena Cediel Calle. Nos dice, ¿hay medicamentos que induzcan a entrar a catabolismo? Sí. De hecho, hay muchos medicamentos que inducen el entrar a catabolismo. ¿Qué sucede? Que la mayoría de esos medicamentos que se venden para entrar al catabolismo son con, digamos, no énfasis de adelgazamiento, sino énfasis de control de algún suceso en particular. Por ejemplo, los glucocorticoides inducen el catabolismo, ¿sí? Pero tienen una vía que es, digamos, un counterpart que puede llevar inclusive a que se incremente la grasa a expensas de eliminar el músculo. Eso es un medicamento que induce el catabolismo, los glucocorticoides. Por ejemplo, cuando usted le mandan prednisolona y usted tiene, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria, lo mandan para que usted logre una desinflamación y a través de ese momento catabólico, por llamarlo así, induce un desgaste de las fibras tisulares musculares, pero incrementa la síntesis de ácidos grasos y eso no lleva a que el paciente adelgace per se. Otros medicamentos que inducen el catabolismo, por ejemplo, todos los quimioterapéuticos, porque un paciente con cáncer se baja de peso, no solamente por el cáncer, porque es una célula que literalmente se lo está comiendo a uno. O sea, hagan de cuenta que el cáncer literalmente es un feto y el feto se lo come literalmente a usted, y eso es lo que lleva a que la persona tenga pues un desenlace final en cuanto a la pérdida de la vida por un compromiso oncológico. Pero todos los agentes quimioterapéuticos o todos los agentes de quimioterapia lo que hacen es eso, aumentar el catabolismo. Por eso ustedes ven cómo un paciente comienza a perder pelo, como un paciente eso comienza a bajarse de peso, a perder hueso, y esos son medicamentos precisamente para inducir el catabolismo e intentar matar una célula cancerígena o destruirla. Y hay otros medicamentos que ya son de uso, digamos, ya para el peso per se como tal, que lo que inducen es efectivamente el catabolismo. Por ejemplo, todos los medicamentos que tienen que ver con las incretinas, en ese caso el famoso liraglutide, la Victoza o la Saxenda, y eso genera que la persona pues induzca el catabolismo principalmente de ácidos grasos, y por eso ustedes ven que un paciente puede bajar una gran cantidad de peso a expensas de grasa cuando utiliza correctamente el fármaco adecuado a un tipo de alimentación en particular. Entonces sí hay medicamentos que lo inducen. ¿Alguna pregunta, Juan Camilo? No, del tema. Por aquí no nos han llegado todavía. No. Listo, perfecto. Aquí ya les pongo otra. Aquí pregunta AB. Doc, ¿cuándo hace referencia al reloj horario de comer? Si uno come a las 9 p.m. y vuelve a comer a la 1 p.m., ¿está bien, teniendo en cuenta que se come 3 veces? Esa es una pregunta muy interesante. Es que realmente lo que uno busca en el reloj de nuestro cuerpo literalmente es entender que en la noche nosotros no deberíamos prender la insulina. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que ustedes se comieron una arepa a las 7 de la noche aquí en Bogotá. Esa arepa de maíz peto, más o menos de la boca a la sangre, va a tomar un tiempo. Eso no va a llegar inmediatamente a la sangre, envolverse azúcar. Entonces esa arepa puede demorarse unas 2-3 horas. Cuando son las 7 y usted se la come más o menos a las 10, esa arepa está llegando a la sangre. En ese momento es donde la insulina se prende, literalmente cuando se incrementa el azúcar en la sangre. Entonces usted hace el disparo de insulina más o menos sobre las 10 de la noche. La insulina tiene más o menos una vida media de 4 horas, dependiendo de lo que el paciente haya comido. Entonces, si usted prendió la insulina a las 10 y la insulina dura 4 horas, haga la suma. Más o menos le va a venir dando cerca de las 2 de la mañana que se le baje la insulina.
Entonces es decir que usted se acostó a dormir tipo 11. Entonces se vio sus peliculitas, su serie y se fue a dormir. Pero su insulina estaba alta. Entonces, ¿qué sucede? Que usted más o menos a las 2 de la mañana se le baja la insulina y ahí usted apaga el switch, pero usted ya está dormido. Entonces, ¿qué sucede? Que la logística que tiene el cuerpo para adelgazar, echarle mano a la grasa, va a ser más corta. ¿Por qué? Porque si usted apagó la insulina a las 2 de la mañana y usted se levanta a las 5 o 6, es decir, que usted solamente le dio 3 a 4 horas a esa servientrega, a ese hígado, a que reparta y a que comience a gastar lo que está adentro, a esa bodega. Entonces, son 4 horas nomás, de 24, que usted tiene que intentar, pues, apagar el switch. Entonces, eso entorpece la máquina, literalmente entorpece nuestro cuerpo. En cambio, hagan el ejercicio contrario. Si usted come a las 6 de la tarde, digamos, o 5 de la tarde, el último carbohidrato, se comió la misma arepa, prendió la insulina, más o menos se la apagó a las 9, se la apagó a las 10 de la noche. Más o menos de las 10 a la hora que usted se levante, 5 de la mañana, 6, ya van a haber más horas en las que usted va a hacer ese uso de las cosas que están guardadas en la bodega. Entonces, eso hace que el mecanismo sea más eficiente, que usted logre más tiempo estar con el switch apagado y usted comienza a gastar más energía a expensas de un tejido adiposo. Por eso está tan de moda el ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es una dieta, ni es un invento de ahora. Un ayuno intermitente simplemente es entender la insulina y entender el switch. Si usted hace un ayuno de 16 horas, se supone que usted en esas 16 horas no prende la insulina. Entonces esa línea del tiempo que les mostraba antes en la presentación hace que los cuerpos cetónicos estén más rápido en sangre. Entonces la persona en esas 16 horas pues apagó la insulina, 16 horas de 24. Entonces eso, si ustedes lo ponen en términos logísticos, pues 16 horas moviendo una bodega, cabe la posibilidad de que usted mueva más carga, es decir, que la logística sea más eficiente. Pero si usted de 24 horas trabaja 4, pues la logística no es que vaya a ser así, pues, una berriondera, ¿no? Entonces, por eso es muchas veces que la gente no logra entender eso. El problema no es la comida, el problema es cómo hace que la comida no le prenda el switch, por llamarlo así. Entonces, eso de anteriormente lo que yo les decía, ¿por qué en el método de aislamiento de los carbohidratos o en el aislamiento de moléculas no se le recomienda al paciente comer carbohidrato de noche? Precisamente para que no prenda la insulina tan tarde. Si usted come a esta hora, pues sí, rico, lo disfruta, nadie le va a decir que no, pero va a ser una noche perdida literalmente. Entonces, el ejemplo que yo ponía tuyo, porque a las 3 de la mañana su cuerpo está, digamos, con la temperatura más alta. Pues precisamente porque usted está haciendo ejercicio en la noche, su cuerpo está totalmente desgastado y tiene que entonces ya aprender, ya no hay insulina y su cuerpo comienza a aprender la hormona de crecimiento, que es similar a la insulina. Son dos, digamos, cosas que son similares, pero que tienen papeles distintos. Entonces usted comienza a producir una cantidad de reparación muscular y eso comienza a generar un gasto energético tremendo. Ahí es donde se está llevando a cabo el proceso de adelgazamiento. Sí, más o menos claro, Camilo. Sí, no, clarísimo, clarísimo. Sobre Bueno, todo le pasa a las personas que trabajan hasta bien tarde que terminan llegando a casa tarde, ¿no? es que esa es una de las cosas muy importantes, por ejemplo, de ahora que tenemos gente que trabaja de shift working, la gente que trabaja en horarios cambiados. Esa gente que trabaja en horarios cambiados debería pensarlo antes de contratarse, porque cuando usted comienza a tener un horario cambiado, su bioquímica cambia tremendamente y el riesgo de que la máquina falle es altísimo. Entonces, cuando usted se pone a trabajar de noche por un sueldo que usted dice, uy, no, pues no es tan bueno, pero trabajo es trabajo, trabajo versus su máquina, está negociando literalmente su máquina. O sea, su máquina es su cuerpo. Entonces hay que hacer un trabajo muy bueno para que usted negocie en la noche, porque el hecho de que usted cambie las horas de sueño, usted piensa que simplemente va a llegar a dormir en el día, pero no es lo mismo. Desde el punto de vista fisiológico no es lo mismo. La gente que trabaja en la noche son la gente que más tiene tasa de mortalidad elevadísima, de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, precisamente porque usted le cambia el horario de todo su cuerpo. Y usted piensa que simplemente va a llegar a dormir en el día y que es normal. No es normal.
el cuerpo está totalmente cambiado, usted está cambiando algo evolutivo. Entonces es muy importante entender eso de la cronobiología. Mira, aquí hay otra pregunta importante. Armando Espinosa, aquí dice, buenas noches, un saludo. ¿A las cuántas horas la insulina empieza a bajar de la línea basal después de la última ingestión de alimentos? Es una pregunta muy buena. O sea, lo que pasa es que la insulina más o menos tiene una vida media de 4 horas, básicamente, ¿sí? Cuando usted se come un solo carbohidrato, literalmente un alimento que aporta X concentración de carbohidrato. Pero cuando usted la combina, ahí es el problema de la combinación, la cosa cambia. Hagamos el mismo ejemplo, usted se comió la arepa en la noche, pero usted dijo, no, yo me quiero comer la arepa, pero me quiero también tomar un yogur y tengo ansiedad y me quiero comer una fruta. Entonces, pues usted dice, pues yo no le veo nada de malo, es un yogur, una fruta y una arepa. ¿Cuál es el problema de que usted se coma esas 3 cosas al tiempo? Que los 3 son carbohidratos. Lo primero que le va a aportar la arepa es carbohidrato, el yogur le va a aportar carbohidrato y la fruta va a aportar carbohidrato, y los 3 son carbohidratos distintos, no van a entrar al tiempo de la sangre, cada uno entra por separado. El primero que llegue hace el primer disparo. Más o menos a los 20 o 30 minutos llega el otro y vuelve a hacer el disparo. Y más o menos a la hora entra el otro y hace el disparo. Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que usted comienza a subir la glucosa en sangre, ¿qué hace el páncreas? El páncreas tiene como un sensor que logra medir aumentos entre 5 a 10 miligramos de azúcar por decilitro. Entonces, apenas él siente que la glucosa que está viajando en la vena porta sube un poco, él dispara insulina, porque es el mecanismo que tiene para bajar el azúcar. Entonces, inmediatamente usted entró la fruta, disparaste insulina. Entró el yogur, disparaste insulina. Y entró la arepa, disparaste insulina. Entonces, el problema va a ser que la insulina va a estar más tiempo alta en sangre. Más o menos de unas 4 horas que puede durar con una arepa. Si usted se come 3 carbohidratos, puede durar hasta 8 o hasta 12 horas. Usted manda a hacer exámenes de laboratorio, por ejemplo, a pacientes, y usted le dice, vamos a hacer un examen de insulina basal, o sea, en ayunas, y un examen de insulina después de una carga de azúcar. Y usted recibe el examen del paciente y lo primero que usted le muestra es una insulina de 50, cuando la insulina normalmente en ayunas debe estar máximo en 3. Entonces usted dice, esta señora o este señor, literalmente el switch no lo ha apagado en su vida, o sea, no sabe qué es apagarlo, ¿sí? Y usted después le manda la carga de azúcar, es decir, el vaso, y la persona le sale a usted con el examen en 200, 300. Eso es lo que se llama resistencia periférica a la insulina. Su cuerpo nunca apaga la insulina, literalmente su cuerpo está con el switch prendido todo el día. Y eso pueden ser años, ¿sí? Hay gente que, como te contaba en la charla, puede pasar su vida entera y nunca la apaga. ¿Sí? De hecho, mi papá, puedo yo decirlo, que se murió hace 2 años, él se murió por insuficiencia renal crónica. Y cuando yo estaba estudiando en mi momento, en el año 2007, 2006, y yo ya le decía que tenía que tener cuidado por la insuficiencia renal, no le importaba, que era una persona que simplemente le daban las pastillas y pensaba que con las pastillas ya solucionaba el problema. Entró en insuficiencia renal crónica y yo puedo garantizarle que desde que yo nací hasta que él murió, yo creo que nunca pagó la insulina, jamás en la vida la pagó. Y eso fue lo que hizo que muriera pues, a una edad joven. Entonces, por eso es una de las cosas que uno tiene que evitar en el transcurso de la vida. Entender su máquina y comportarse acorde a la máquina que le tocó, ¿sí? Eso básicamente es el mensaje de esta charla. Muy cierto, Doc, porque pues eso, la cura milagrosa, ¿no? Las pastillas, siempre desafortunadamente volteamos a mirar mucho a los medicamentos como solucionadores de los problemas y hay muchos que incluso podemos solucionar nosotros con nuestro cuerpo, ¿no? El solito cuerpo se cura en algunas ocasiones cuando uno lo entiende. Mira que ahorita pregunta Rita Polo Cantillo, pregunta, buenas noches, excelente información, felicitaciones. ¿Cómo se puede bajar el tejido adiposo que se acumula en ciertas partes del cuerpo? No hay una forma en específico de agotar el tejido adiposo que se acumula en ciertas partes del cuerpo. Hay que entender qué tipo de tejido adiposo tiene. Habitualmente el tejido adiposo es blanco y hay un tejido adiposo que se llama marrón. Esos están distribuidos en gran parte de la geografía pues, de la persona. Entonces,
en algunas partes del cuerpo se acumula más grasa que en otros. Eso tiene algunos mecanismos. Unos mecanismos son genéticos, otros mecanismos son de preservación de la especie, otros mecanismos son pues efectivamente hereditarios. Y digamos que cuando uno hace, y eso es a mí lo que no me gusta de la cirugía estética. De la cirugía estética, cuando usted coge la grasa de un lado y le inyectan otro para dar contornos, a mí eso se me hace que no es, o sea, desde el punto de vista bioquímico no es fisiológico, realmente no es agradable, pero las mujeres tienden a pensar que es algo agradable. A mí particularmente como hombre no me gusta ese tipo de lipomodificación porque desde el punto de vista bioquímico yo lo entiendo de una manera distinta. No es un tejido para estar donde se pone. Se hace desde el punto de vista estético para dar, hagamos, ángulos y líneas, pero volvemos a lo mismo, uno tiene que entender por qué tiene los tejidos donde los tiene. Entonces, algunas mujeres, digamos que hacen lipotransferencia, usted les hace, por ejemplo, el escáner antes de la cirugía, tienen 35% de grasa, un ejemplo. Pasan a la cirugía, siguen con los 35%. Ay, pero ¿por qué si yo perdí peso? Pues sí, perdió peso, pero perdió fue músculo porque lo que usted le hicieron fue un remoldeamiento, es decir, a usted le cambiaron la grasa de un lugar a otro, pero es la misma grasa, simplemente la acomodan a otro lado. Entonces, la persona simplemente se ve diferente, ¿sí? En su silueta, pero sigue teniendo la misma concentración de tejido adiposo. Entonces, pues puede que eso se vea armónico, se vea simpático, ¿sí? Pero desde el punto de vista bioquímico, usted no está solucionando ningún tipo de problema. Y póngale la respuesta que le dan a usted. Es que yo quiero adelgazar, pero no quiero que se me pierda la cola. O sea, póngase usted a pensar en ese comentario tan extremadamente inteligente que le pueden estar diciendo a uno, ¿sí? Y es inevitable que usted inicie un proceso de adelgazamiento y usted no le eche mano al tejido adiposo donde lo tiene, porque es que es como usted decirle a la noche a su cuerpo, hey, pilas, ¿no? Acuérdese que yo me hice una cirugía y tengo grasa en la cola, entonces esa no la toque. De ahí no saque cuerpos cetónicos, de resto lleve lo que quiera. Eso es imposible, o sea, eso desde el punto de vista bioquímico es totalmente imposible. Uno nunca puede localizar la pérdida de grasa. Lo único que uno hace en medicina estética es un remoldamiento. Lo cambia de un lado o lo drena y no lo pone. Eso básicamente es. Pero cuando una persona pierde grasa, lo pierde de toda la estructura. ¿Por qué uno hace en el InBody la segmentación? No para decirle al paciente cómo se ve bonito, no, sino porque es que la grasa que está en la cavidad abdominal es más peligrosa que la grasa que está en otras partes. ¿Por qué? Porque es la grasa que está más cerca, ¿sí?, a todo lo que son arterias que pueden generar enfermedad aterotrombótica, es decir, un infarto. Entonces, por eso uno habla de la segmentación, pero no lo dice simplemente para decirle, ay, mira, tienes mucha grasa en el abdomen, tienes que bajar ahí. No, eso es lo de menos. El cuerpo baja de donde necesite, literalmente. Sí, eso es también el tema que preguntan muchas mujeres en relación a los senos, ¿no? Que también pasa exactamente lo mismo. Cuando bajan de peso, pues, si se baja de contenido graso, pues pasa lo mismo pues puede que también haya disminución de los senos. Sí, pues lo que te digo, o sea, básicamente lo que uno hace es echar mano de un tejido para mantener el equilibrio de la máquina, pero uno no puede segmentar usar ese tipo de grasa. Lo que pasa es que hay algunos medicamentos que nos sirven para bajar más grasa del abdomen, pero no es porque sean selectivos, es porque lo que nos genera es un aprovechamiento de la grasa que está más cerca al tejido visceral, a la parte hepática, pero no es precisamente porque el medicamento sea selectivo estético. Ah, voy a llegar simplemente a coger lo que se ve feo. No, eso no es, o sea, no es posible, o por el momento no es posible. ¿Listo? Otra pregunta muy importante, mira, Paola Escobar, ¿qué nivel de insulina indica que está apagada o prendida? La insulina no se paga al cero, es decir, la insulina siempre está en un remanente prendida más o menos puede estar entre 0.9 unidades internacionales por mililitro, que es digamos, el que utilizamos aquí en Colombia para medir la insulina, en el sistema métrico internacional, hasta 3.5, ¿sí? Eso básicamente es una medición en que hablamos de que la insulina simplemente está activa para mantener un equilibrio, nunca está apagada al 100%. Lo mismo el glucagón, que es la hormona contrarreguladora, la que hace apagar el switch. Entonces, cuando uno mide la insulina de un paciente, lo que uno está viendo es la relación que tiene en cómo la logra apagar rápido
y cómo logra, digamos, prender otra hormona para gastar esos ácidos grasos. Entonces, uno lo que tiene que hacer siempre en un examen de insulina es medir la insulina basal y la insulina a una carga, ya sea un desayuno o ya sea a una concentración de un vaso de dextrosa. Lo que uno busca no es en el switch ver si la insulina está en cero, es ver que hayan cuerpos cetónicos. Por eso es más rentable comprar una cosa que se llama un keto mojo o una stripes de medición de las cetonas. Pero no es para que sea de moda como uno lo ve en algunos restaurantes. Por ejemplo, cuando antes íbamos a restaurantes, uno veía el grupito como los grupos, digamos, que son de alguna moda, ¿no? Entonces, el que está a favor de Trump, el que está a favor de Biden, el que está a favor de no sé qué. Entonces, todos comienzan a hablar de lo que está de moda, ¿no? Entonces, llega la niña que está haciendo dieta keto y entonces saca, y, voy a medirme las cetonas para ver si puedo comer. Eso es una cosa totalmente absurda, ¿sí? No, o sea, eso se hace con otros énfasis. Eso se hace, por ejemplo, cuando usted está entre semana en su casa, cuando usted, por ejemplo, logra estar 4 días bien juicioso y quiere, por ejemplo, cambiar su composición corporal y bueno, en fin. Pero usted en un restaurante llegar a medir las cetonas, pues eso es algo de bizarrés nomás, pero básicamente es una información que uno se debe guardar para uno, ¿sí me entiendes? Eso es la forma más correcta de interpretar si el switch está prendido o apagado, no la insulina, sí los cuerpos cetónicos. Entonces es mejor eso para responder la pregunta de Paola Escobar. Bueno, mira, que ahorita pregunta buena, la hace Lady Vargas. El balón gástrico, ¿qué influencia con el grado de insulina? Muchas veces no tiene mucha influencia. De hecho, el balón gástrico es una de las cirugías, digamos, de índole bariátrica que menos efectividad tiene. Porque el balón gástrico muchas veces tiene los efectos secundarios más desagradables. Cuando queda muy insuflado o cuando queda muy inflado, la persona vive con vómito todo el día. Entonces la persona termina yendo al médico a que le saque eso, literalmente. Eso lo puedo decir que es lo que manifiesta una persona que le insuflaron el balón y que quedó muy inflado. Entonces usted va y le dice, no, si quiere se lo desinfla un poco. Se lo desinflan un poco y sigue con los mismos síntomas. Entonces, el balón gástrico habitualmente tiene ese problema, ¿sí? O que queda muy inflado o que no queda tan bien inflado y realmente lo que hace simplemente es ocupar el espacio gástrico. Pero si usted ocupa el espacio gástrico con una bomba, ¿sí? Pero usted sigue comiendo, por ejemplo, no, como yo no puedo comer mucho porque tengo un balón, entonces me voy a comer un mini vasito de aguapanela, una archirita y ya. Pues uno dice, no, pues sí, es que comí poquito. Lo de menos es que usted ha comido poquito, es que usted se comió ahí 2 carbohidratos. Y no importa si es chiquito o grande, va a liberar insulina. Entonces, por eso la cirugía que menos sirve, en punto de vista bariátrico, es el balón gástrico. ¿Por qué sirven, digamos, las cirugías como la Y de Rux o el bypass gástrico? Porque a usted no solamente le disminuyen el tamaño del estómago, se lo plegan, usted le hacen una derivación, usted le ponen literalmente su estómago pegado casi que a la última porción del intestino delgado. O sea que usted literalmente casi que ni absorbe los carbohidratos. Y si no absorbe carbohidratos y no absorbe proteínas, la reacción es muy sensata. Usted no produce insulina porque no llegó nada. Entonces el paciente pierde peso porque cambió su manera de comer, no se está desnutriendo. Es lo único que pasa. Muy cierto. Bueno, don Juan Camilo, hay bastantes preguntas. Si quieres, te respondemos 2 más para que dejemos el video de unas 2 horas. Y a todos los que se conectaron a Instagram, los invitamos a que puedan seguir el video en las redes sociales de Ludus y TagFit. Correcto. Para que lo vean completo ya con los slides si no lo vieron a través de la cuenta de YouTube o la cuenta de Facebook. Entonces, aquí tenemos una pregunta de Patricia Abello. Le adiciono vegetales, pero siempre viene combinado, son como 3 carbohidratos. No, a ver, aquí me está diciendo la pregunta completa. En un restaurante siempre pido mariscos o pescado a la plancha. Le adiciono 3 vegetales, pero siempre vienen combinados, son como 3 carbohidratos. Depende de la ensalada. Si, por ejemplo, fue, digamos, zanahoria, zucchini amarillo,
y maíz amarillo, ahí sí son carbohidratos que van a llegar a la sangre y van a disparar insulina, porque ellos sí tienen un remanente de carbohidratos que nosotros podemos digerir y aprovecharnos de ellos. Ahora, el problema de los camarones, ¿qué es? Que los camarones muchas veces cuando uno pide un arroz y viene con camarones, no solamente viene con el langostino y el camarón, sino viene con ostras y con otras cosas. Como esas proteínas son distintas, tienen aminoácidos distintos y eso genera también producción de insulina. Por eso uno lo que debe hacer es tratar de no combinarlos, no combinar proteínas con proteínas y no combinar carbohidratos con carbohidratos. Eso es lo que pasaba anterior, por ejemplo, cuando usted tenía un paciente que hacía ejercicio en un gimnasio. Entonces uno le decía, compres un tarro de proteína. Sí, yo llego a entrenar y me da tanta hambre que yo no como carbohidrato, pero entonces me como entonces un vasado de isocien, dos pedazos de queso, unos 2 huevos y me como una pechuga. Pues uno dice, no, pero es que yo no comí carbohidrato, no importa. Es que el exceso de proteína es desviado a citrato y el citrato se convierte en piruvato y el piruvato se convierte en acetilcoenzima A y eso genera ácidos grasos, es decir, el paciente engorda con dietas hiperproteicas. Por eso entonces usted ve a la gente grande, pero no lo ve definido. ¿Por qué? Porque crean mucho tejido muscular, pero encima del tejido hay tejido graso. Y es porque están estimulando mucho la insulina y están teniendo una dieta hiperproteica que estimula pues, muchísimo la producción de insulina. Entonces, por eso no es necesario hacer sobreingestas de proteína para incrementar el tejido muscular. Uno puede incrementar el tejido muscular con cantidades conservadoras de proteína sin necesidad de hacer combinaciones que no tienen ningún tipo de sentido más allá de quitarse el hambre. Bueno, acá hay otra pregunta. David Andrés Duque. Saludos. Si uno mete pocas calorías, ¿la acción de la insulina no es relevante? Sí, es muy relevante, lo estábamos diciendo previamente, es muy relevante. Usted puede hacer conteo de calorías y conteo de carbohidratos, pero si usted no logra mejorar su relación con la insulina, eso no termina funcionando, ¿sí? Porque lo que importa no son las calorías que usted ingiere, es cuántas de esas calorías realmente tienen activación a la insulina y por cuánto tiempo. Entonces, por eso, básicamente todo se resume en la imagen que vimos en la diapositiva donde hablábamos de esto. Si uno tiene esta grafiquita donde ustedes están viendo en la concentración del plasma la presencia de glucosa arriba, ¿sí? Están viendo la presencia de ácidos grasos y están viendo la presencia de cuerpos cetónicos. El problema es que si usted sobreestimula la insulina y a pesar de que usted tenga una dieta baja en calorías, usted nunca va a tener cuerpos cetónicos. Fíjese más o menos los días que tomaría una persona producir cuerpos cetónicos, casi que 2 días de no consumir alimento. Entonces, por eso es que está tan de moda las sales de cetona o las sales de keto. ¿Qué hacen las sales de keto? Corren hacia la izquierda, esa línea que ustedes están viendo roja, donde dice cuerpos cetónicos, porque usted se los está suministrando al cuerpo. Entonces, usted está cambiando un combustible por otro, cambia la glucosa por cuerpos cetónicos que son más eficientes. Pónganse ustedes a pensar que la glucosa es gasolina corriente y los cuerpos cetónicos son gasolina extra. Si usted tiene plata para colocarle gasolina extra a su carro, yo estoy seguro que usted le pone, pero cuando uno no tiene plata, pues le pone corriente. Entonces, básicamente es eso. ¿Qué tipo de gasolina quiere usted que actúe en su cuerpo? Pues uno preferiría que tuviera una gasolina extra, literalmente. Son mucho más eficientes los cuerpos cetónicos que la misma glucosa. Esa básicamente es la respuesta a David, y es, si usted estimula mucho la insulina, así como a pocas calorías, no van a haber cuerpos cetónicos. Correcto, era lo que estabas comentando anteriormente con las dietas de 500 calorías y sin embargo no se veían esas transformaciones. Sí, básicamente, pues ese es el problema, que nosotros venimos de una escuela donde pues la importancia de la nutrición simplemente quedó en la cuantificación, en la calculadora, en la tabla de Excel, en el que tiene entonces la aplicación para contar los macros, pero no le damos la importancia que tiene y es sobre todo el entendimiento de las hormonas. En este momento es mucho más importante entender las hormonas que basarnos simplemente en el conteo calórico o de macronutrientes de una dieta.
y eso pues manda la parada de la nutrición moderna y lo que realmente debemos estar aplicando en este momento, pues a estas alturas del paseo. Cuando uno sigue utilizando listas de intercambios o digamos dietas de reducción calórica por conteo calórico, estamos hablando de una escuela de hace más o menos 50 años. Eso ya no se utiliza, eso ya no se usa porque realmente eso no tiene mayor repercusión en el paciente. Y mira que eso es muy importante lo que decías ahorita, porque también, incluso en el mismo entrenamiento, ¿no? El tema, hay ciertas partes de los resultados del entrenamiento, pues, de lo que uno hace del ejercicio que no son con el entrenamiento, como es el mismo descanso, ¿no? Que es respetar y conocer la máquina, lo que decías de los ciclos, ¿no? Conocer el ciclo y el descanso. Cuando uno no descansa o duerme lo suficiente, pues eso también genera unos desbalances hormonales que, pues mal que bien, van en contra de ese apagado o prendido de la máquina, ¿no? Y a veces el mismo cuerpo te está diciendo, hoy no entreno. Y la gente dice, sí, tengo que ir a entrenar, pero resulta que el cuerpo te está diciendo y tienes que aprender a leerlo. Entonces yo creo que tanto en la parte de nutrición como en la parte de entrenamiento, todos debemos aprender a manejar nuestro cuerpo y a entender qué nos está diciendo. Y eso sí lo tenemos Juan y yo claro, por ejemplo, para entrenar, que hay días en que realmente estamos apagados y decimos, no, hoy es un día de hacer un tipo de entrenamiento, pero que puede ser yoga, que puede ser nadar. Sí, que puede ser baja intensidad. Baja intensidad, pero nunca estamos siempre al 100%. Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver en la próxima charla que vamos a tener el próximo sábado, 2 de la tarde, sobre TACFIT. Los invitamos a todos a que nos acompañen en esa próxima charla del meeting, a continuar. Y creo que hemos tenido una noche maravillosa. Seguimos aprendiendo, doctor Benjamín, mucho. Cada vez que hacemos estas reuniones, estos eventos, seguimos aprendiendo. Juan y yo estamos felices. Nuestra nutrición la lleva el doctor y ha sido increíble esta travesía. Entonces, los invitamos a que nos acompañen la próxima semana. En la próxima reunión que vamos a tener. ¿Algo más, Juan? No, la pregunta que está poniendo el doc, que está buenísima y creo que va derecho para nosotros. Sí. Diana Barrera, de alguna manera fortalecer la región lumbosacra. Claro, básicamente, digamos que para responder rápido, lo que se está trabajando, lo que se busca trabajar con el ejercicio hipopresivo, no tanto es el fortalecimiento, sino es un tema, así como el doc lo decía, de la torre. Lo que buscamos nosotros con el hipopresivo es lo mismo, es hacer una reprogramación, es enseñarle a la torre a manejar toda la región que le da la parte de estabilidad lumbopélvica, lo que es la zona de la faja abdominal, suelo pélvico, diafragma, ¿sí? Para que ella misma funcione por reflejo, ¿sí? Nosotros en el hipopresivo lo que se busca trabajar es el sistema autónomo, ¿sí? Entonces, esa es la parte sumamente interesante y por eso dentro del trabajo no es un entrenamiento que termina uno agotado, sino porque lo que queremos hacer nosotros es eso, es más un entrenamiento y un tipo de entrenamiento enfocado en mejorar el software, en hacer un update del software, una mejora del software, una reprogramación. Y no tanto del hardware, ¿sí? Entonces, mira que en eso es un tema muy interesante porque mucho del entrenamiento físico que si uno está muy enfocado es en el hardware, en mejorar la parte física y pues obviamente nuestro cerebro, nuestra torre, pues si no está bien programada, pues hay muchos inconvenientes que nos van a generar y dentro de eso pues está cuando hacemos esa buena reprogramación y el software está actualizado, pues eso nos ayuda también a mantener una muy buena postura. O sea, ninguno de nosotros, para dar un ejemplo, ninguno de nosotros cuando está caminando está pensando en que tiene que apretar el abdomen o que tiene que estar haciendo fuerza para sostenerse de pie, ¿no? Es solamente el efecto de mantenerse de pie. Entonces, por eso es la parte interesante ahí del trabajo hipopresivo. Bueno, Mónica, Juan, muchas gracias por invitarme a su espacio. Muchísimas gracias. Gracias.
Cuéntanos más o menos, las próximas charlas son 4 las que quedan, ¿no? Claro que sí, son 4 charlas que nos quedan, entonces, como le contamos con Moni, el 20 y el próximo fin de semana, ¿no? El próximo sábado, Sí, próximo 2 de sábado, la tarde. a las 2 de la tarde vamos a tener una charla de TACFIT en donde vamos a hablar de los 7 componentes clave de TACFIT. Cualquier duda que tengan, también, la idea es como responder cuáles son las grandes diferencias entre TACFIT con otros sistemas muy conocidos también. Después tendremos el 1 de mayo, que sí van 2 charlas, toda en combo, entonces va la charla de hipopresivos por parte nuestra. Mitos y realidades sobre los hipopresivos. Un poco de los mitos y las realidades para ayudar un poco como a salir de esas dudas que tiene el público en general. Y sí, de una vez les adelanto, el hipopresivo no es chupar barriga, ¿listo? Que eso lo están poniendo mucho en redes sociales, chupando barriga. Te estás haciendo daño chupando barriga, pero eso lo diremos el 1 de mayo. Y terminaremos cerrando con la charla del doctor Zúñiga, donde hablamos de las zonas de entrenamiento y la importancia, así como lo comentaba el doctor Benjamín, de conocerse, porque eso es básicamente conocerse, ¿sí? Y hay muchísimos métodos para conocerse, pues el tema de las zonas de entrenamiento y la ergoespirometría son una de las formas. Habíamos hablado al inicio de la charla, Doc, que dijimos que al final íbamos a tener unas grandes sorpresas y eso. El Doc muy gentilmente ha ofrecido dos sorpresas para los asistentes aquí a la charla. Me corriges, Doc, si es así, pero si no estoy mal. Una es un descuento del 50% en la adquisición del libro, que aquí lo tiene Moni. Acá lo tengo. Eso es. Sí, vean, nosotros ya lo tenemos juiciosos. Ya lo leímos. El método de aislamiento de carbohidratos. Muy bueno, recomendadísimo. Fácil lectura, miren, no son 200 páginas. Y siguen entendiendo muchísimas cosas. Y siguen entendiendo muchísimas cosas, es cierto. Y la otra es un 50% en la primera consulta. Estamos de acuerdo. ¿Estamos bien? Todo. ¿De cuál? Perfecto, entonces, ¿cómo acceden a este descuento como tal? Nosotros vamos a publicar, o no sé si tú tienes ahí posibilidad para poner en los comentarios, hay un formulario en donde ustedes simplemente lo que van a hacer es ingresar datos básicos como nombre y correo electrónico, no más. O sea, pedir esa lista se la estaremos haciendo llegar al doc para que ustedes puedan acceder al beneficio. ¿Sí? Entonces, no sé si lo puedes poner ahí en el... ¿Ya se lo enviaste? En pantalla. Sí. Regálame por el WhatsApp el formulario y los pongo aquí en la caja de comentarios a todos los que están ya conectados. Ya mismo te lo paso. Igual a todos los que están en Instagram también pueden meterse a la página de YouTube, a Nutrición Clínica Tips, y a la cuenta de Facebook de nutriólogo Benjamín Ramírez, y ahí pueden encontrar el formato, el formulario. Y pueden ver también los slides de la charla. La charla queda colgada en el canal de YouTube. Correcto, y también va a estar en el canal de YouTube de Ludus Training Center y en la cuenta de TACFIT Colombia también, ¿vale? Entonces ahí van a encontrar, o sea, imposible que se pierdan. Que no nos encuentren. Y no nos encuentren, ¿sí? Y si no nos encuentran, pues nos escriben, que para eso estamos aquí, para ayudarles a encontrar esa... Ahí en la cajita de comentarios queda el formulario para que lo llenen las personas que quieran participar en la promoción de la charla de hoy. Vale muchísimo la pena. De nuevo, volvemos a repetirles, este libro de muy sencilla lectura, muy entretenido, ¿sí? Sí. Ayuda mucho a reforzar exactamente lo que hablamos aquí en la charla, ¿sí? Y el 50% de la consulta con el doc, así para que ustedes vean, así como vieron en la primera parte de la presentación, ese escaneo con Lean Body más toda la información y ayuda que les puede dar el doc. Eso es el primer paso a conocerse, ¿no? Porque esa es la invitación, no es tanto a buscar la solución milagrosa, sino el milagro lo haces tú cuando sabes cómo funcionas. Así es. Bueno, a todos una muy feliz noche. Muchas gracias por estar conectados a esta transmisión. Espero que este fin de semana se cuiden, todos sigan cuidándose en este último ojalá pico.
y nos vemos entonces en una nueva transmisión en las diferentes redes sociales. Feliz noche. Muchísimas gracias, Doc, y ya saben, nos vamos a pagar todos, cambiar ese switch. Gracias a todos por asistir y por acompañarnos. Feliz noche. Feliz noche. Chao a todos. Luego.